Ya. Ujú. Ya llegó Tania, Hola. perfecto. Hola, hola. Hola. Mira, Tania, lo que te decía el otro día que tú me preguntabas, ya llegó, hoy me llegó. Ok. Sí, hoy me llegó, hoy es un buen día. Después de literalmente un año y cacho de quererlo imprimir, hoy es el grande. Pero bueno, a ver, déjame apagar esta luz. Y bueno, hoy vamos a ver esta parte de la disolución del Imperio Otomano y el proyecto colonial occidental, que es básicamente pasar de este paradigma que teníamos antes identitario, ¿no? Que ya no es, digamos, no tanto el de la nación, el que había antes, sino más bien el de la comunidad religiosa y la comunidad tribal, y cómo esto cambia al paradigma identitario del Estado-Nación. Entonces, para ello, como darles como un pequeño como contexto histórico. ¿Ustedes cuándo dirían que es que se comienza a hablar de de la nación como el paradigma identitario en el mundo? ¿Cuándo rastrearían eso? ¿Qué es una nación? ¿Qué es lo que hace que exista una nación? ¿Qué me pueden decir sobre eso? Pues yo entiendo que tiene que ver con como el reordenamiento territorial que querían hacer los principales países colonizadores, digamos, que al principio eran reinos y entonces eh, pues sucedió en diferentes momentos para diferentes territorios, pero tengo entendido que cabal es algo impulsado por los grandes colonizadores. Dime esos nombres, o sea, esos grandes colonizadores con nombre y apellido, ¿cuáles serían esos países? Los ingleses, definitivamente. Sea, Em, o sea, tanto en África como en Asia, ¿verdad? En India. Em, los franceses también. exacto. Los dos grandes villanos de todas las historias de la humanidad son esos dos, británicos y franceses. En este curso no los queremos. Sí, sí, o sea, lo que dices es verdad. Tú, Tani, ibas a decir algo. No, justo iba a decir a los franceses. Ajá, exactamente. Es como, no sé si vieron, no sé si les gustan los Simpson, pero ese capítulo épico donde dicen, ¿cuál país te gusta menos, Homero? ¿Francia o Italia? Y Homero dice Francia, y dice, nadie dice Italia, porque todo el mundo quiere Italia, pero los franceses es un poco más complicado. Pero bueno, no, ya fuera de broma, no, no, esto no es broma, pero ya fuera de esto. No, vamos a retomar justo por qué los franceses son importantes en este aspecto. Los franceses, los alemanes, los británicos, todo comienza con Gutenberg, ¿no? Bueno, todo comienza con Gutenberg, pero sí es un importante antecedente. Gutenberg, ¿qué inventó? Pues la imprenta. Y la imprenta es una invención como muy que cambió para siempre la historia de la humanidad. Así como el Internet ahorita está cambiando la humanidad para siempre, en su momento fue la imprenta. ¿Por qué? Porque antes la mayor parte de la gente en primera no sabía ni leer ni escribir. Era algo para ciertas élites ilustradas, los sacerdotes, etcétera. Pero había otra cuestión, ¿no? ¿Cómo se reproducían los textos antes? Pues había generalmente, pónganle ustedes en Europa Occidental, un monje que tenía una caligrafía hermosa, ¿no? Era algo artístico, que reproducía los textos pues, a mano, ¿no? Y hay gente que se dedicaba a hacer eso toda la santa vida, ¿no? Toda su vida. Pero con la imprenta, pues es una forma en la que los textos se pueden reproducir de una forma mucho más masiva, ¿no? ¿Y esto por qué cambió la historia de la humanidad para siempre y por qué esto tiene que ver con la cuestión de la nación? Porque cuando tú, por ejemplo, pensamos en la Francia o en la Alemania, que no se llamaba Alemania, del siglo XVII, con usted, pues así como sucede con el español, que no es la misma la forma que Majo habla el español a como lo hablamos Tani y yo, y nuestra gente en Chile o en Cuba o en España o en Argentina o en Uruguay tampoco la habla igual, pues así era un poco en Francia, ¿no? Habían muchas formas de hablar el francés.
Así como en Italia, hasta la fecha, por eso Italia es un país, a mí me parece Italia un país muy interesante en Europa Occidental, porque es de los pocos países de Europa Occidental donde el proyecto de Estado-Nación no se consolidó del todo, ¿no? Por eso Italia tiene una cantidad de variedad lingüística, tiene una variedad de un montón de cosas que no tienen otros países más aburridos, ¿no? Como los británicos o los alemanes o los franceses. Y lo digo muy en serio, en el sentido de que en Francia, en Alemania, en Reino Unido, con esta intención de que los textos que se reproducen puedan ser entendibles por todos aquellos que hablen algo que se parezca a la misma lengua, que serían las diferentes variantes del inglés, del francés o del alemán, lo que propiciaron fue la homogeneización de estas lenguas. En Italia tú vas a Nápoli y hablan napoletano. La gente en la calle no habla el que te enseñan en la escuela, el italiano. Habla napoletano. Tú vas a Sicilia y hablan siciliano. El siciliano tiene elementos del árabe, ¿no? Porque los árabes estuvieron ahí siglos, ¿no? Vas a Nápoli y tiene elementos del español, porque ahí estuvieron los españoles durante siglos. Vas a Venecia, no sé si conocen esta comunidad que está aquí en México, que se llama Chipilo, que era de inmigrantes italianos que llegan a Puebla y fundan Chipilo, muy cerca de Atlisco, y hablan un dialecto del Véneto, ¿no? Hasta la fecha se habla. En Italia eso no se perdió. En Italia tal vez se perdió un poco más en el norte, porque el norte es la zona más industrializada, más homogeneizada, pero el sur es, digamos, por así decirlo, tan indígena, como lo podría ser América, ¿me explico? O sea, se mantienen las costumbres, se mantienen muchísimas cosas. Con la imprenta, lo que sucede es que surge, o sea, fue una herramienta que fue muy útil para cuando se da la Revolución Francesa en 1789, con su antecedente en Reino Unido, de la Revolución Cromwelliana, etcétera, se dan estas revoluciones que van en contra de la nobleza y en la cual la burguesía y el proletariado, digamos, que ese concepto tal vez surgirá mejor después, ¿no? Pero el que en francés le llamaban creo que tercer estado, sería en español el tiers état, que le dicen, este, pues surge esta alianza para combatir a estos reinos, lo que decía Majo, y ahí es donde ejecutan a Luis XVI y que la madre, ¿no? Esta alianza que se da entre la burguesía y la clase, digamos, trabajadora, tiene como consecuencia que cambiemos en el paradigma de administración política, ¿no? Llegamos a lo que se llaman las democracias burguesas, ¿no? Donde se supone que pues el presidente o el representante de nuestra nación, ahí es donde empezamos con esto, pues va a velar por los intereses de el pueblo que gobierna. Entonces, ahí hay algo muy importante y nos podemos remitir a un filósofo que se llama Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau hace una cosa que se llama el contrato social. Y en ese contrato social dice que básicamente cuando tú naciste en un estado, pues te dan una identificación, ¿no? Un pasaporte, ¿no? Majo tiene el pasaporte guatemalteco, yo tengo el mexicano, Tanis tiene el mexicano. Entonces, eso sería esta especie de contrato, ¿no? Es como cuando tú descargas algo en internet y aceptas los términos y condiciones. Y dices, bueno, si tú eres guatemalteca, si tú eres mexicano, acepta los términos y condiciones del Estado guatemalteco, del Estado mexicano, del Estado turco, del Estado del que tú estés en cuestión, y esos términos y condiciones que serían pues las leyes, ¿no? Obviamente es como cuando tú descargas algo en internet, ¿no? Pues no es como que tengas mucha opción, ¿no? No es como tú entras a trabajar a un lado y te dicen tienes que abrir una cuenta de Gmail. Y es como, no, yo no acepto esos términos y condiciones, pues te quedas sin trabajo. No es como que tengas mucha opción. Tienes que abrir la maldita cuenta de Gmail y a fuerzas tienes que decir sí, acepto los términos y condiciones. Es, entre comillas, voluntario. Lo mismo sucede con el Estado, ¿no? Que aceptar este contrato social es aceptar esta lógica jerárquica de la democracia burguesa, en la cual hay un grupo pequeño de personas que son los representantes, ¿no? ¿Quiénes son? Los presidentes, los senadores, los diputados, los legisladores, los que detentan el poder político dentro del Estado. Esa sería la burguesía, ¿no? Porque si yo ahorita me postulo para las elecciones, bueno, las que hubieron ahorita, las de México, no hay forma de que yo le pueda competir a Morena, ni al PRI, ni al PAN, ¿no? Ni siquiera al PRD. Lo mismo en Guatemala con Majo, no hay forma de que ella pueda, porque más allá de que yo soy un individuo, no tengo los medios para hacer alianzas, ¿no? Con aquellos que puedan ayudarme a
que la gente me conozca, hacer mis giras, hacer los pactos que se requieren hacer para poder tener acceso al poder político. Yo no puedo, nunca lo voy a poder hacer. La ficción de la democracia burguesa es que el pueblo elige libremente a sus representantes. Y eso no es cierto, eso no es verdad, ¿no? Porque si tus representantes son Trump o la Hillary Hilton, o ahorita, ¿cómo se llama la otra? La Kamala Harris o Trump, pues no es como que tengas muchas opciones, ¿no? Lo mismo sucede en México, ¿no? O sea, la Sheinbaum, que es no forzosamente pro Israel, pero más o menos, ¿no? O cuál es la otra alternativa, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo se llaman los otros dos babosos, ¿no? Porque ya todo el mundo sabía que iba a ganar Sheinbaum, ¿no? Xochitl, ¿no? Pues no es como que tú tengas muchas alternativas, ¿no? Por ejemplo, estos multimillonarios tipo el Bronco, sí podían tener, a veces no forzosamente tenían que ser parte de un partido político, pues porque son de la burguesía, tienen el dinero, tienen las influencias, ¿no? El poder para hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la primera ficción. Pero ¿cómo se hace para que dentro de un estado todas las personas digan, o la mayor parte de las personas digan sí? Porque la mayor parte de la gente no, la mayor parte de la gente sí dice, no, es que esta es nuestra constitución, esto es algo que nosotros debemos de respetar. La forma mediante la cual eso se logra es mediante el mito de la nación. La nación, hay dos tipos, digamos, de identidades. Podría ser la identidad de clase, que yo tengo identidad de clase, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Eh, yo soy del proletariado, ¿no? Yo no soy mexicano. ¿Qué carajos es ser mexicano, no? Yo estoy más cercano de Majo, como proletaria guatemalteca, o de mi gente en Eslovenia, que es del proletariado, que de Carlos Slim, ¿no? O como de Otto Pérez Molina, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con esta gente, ¿no? Porque ellos son de otra clase, ¿no? La clase burguesa. En cambio, la idea de la nación te dice que tú tienes un sentimiento de, ¿cómo decirlo?, de lealtad, ¿no? Que te representa la nación en la que naciste. Volvemos al ejemplo que vimos la vez pasada, ¿no? O sea, bajo esta lógica, alguien de Chiapas, y eso sí sucede, debería de sentirse mucho más cercano con alguien de Sonora o con alguien de Tamaulipas que con alguien de Guatemala, cuando todas las evidencias culturales nos llaman a que no, eso no tiene sentido. Pero el mito de la nación es, tú eres mexicano, estos guatemaltecos son otra cosa. Todos los que cruzan la frontera ilegalmente desde el río Suchiate hacia el sur, son distintos a ti. Y entonces así es como surgen estos discursos antimigrantes que dicen, son estos guatemaltecos, son estos hondureños, son estos centracas, estos sudacas, estos africanos negros que te están quitando el trabajo. Eso es el discurso de la nación, ¿no? Cuando el que te está quitando, hay una gran foto, ¿no? Que dice, el que te roba, es de aquí, ¿no? No es migrante, es de aquí, solo que rico, ¿no? ¿Cómo se estructura esta cuestión de la nación? ¿Qué es una nación? Según Benedict Anderson, que a mí me gusta mucho su definición, pues una nación a grandes rasgos tiene dos elementos en común, un tercero tal vez, que forman una identidad imaginada, una comunidad imaginada. ¿Por qué es comunidad imaginada? Porque no todos los mexicanos, no todos los guatemaltecos se van a conocer jamás, es imposible entre sí. Es lo que vimos un poco, creo, la vez pasada. Alguien de la ciudad de Ur o de Uruk, que era patriota, que defendía su ciudad, claramente sí conocía a cada uno de los integrantes de su comunidad, porque eran 500, eran 2000, qué sé yo, ¿no? No eran tantos, sí podían conocerse, pero se vuelve una comunidad imaginada en el momento en el cual tú sientes que eres parte de una comunidad que no vas a poder nunca conocer del todo. Por eso es imaginada, ¿no? Y los dos elementos en particular que hacen una nación es la lengua. La lengua en ese sentido es muy importante porque o sea, es lo que tiene que ver con la imprenta, ¿no? Cuando tú tienes un texto y y ese texto tú lo reproduces, los únicos que van a poder leerlo, en primera son aquellos que pueden leer, pero con la creación de la escuela, porque la escuela es una de las primeras instituciones que funda el Estado, porque le llaman una institución socializadora, porque mediante la escuela es como tú logras que los ideales del Estado los aprendan las infancias, ¿no? Pues, por ejemplo, la materia de civismo
es para que los niños conozcan la Constitución, el himno, justo estos símbolos, como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? O sea, estas cosas que hacen que tú te sientas parte de esto, ¿no? Eso se enseña en la clase de civismo, por ejemplo, en historia y geografía también. Entonces, si tú estás reproduciendo textos en cierta lengua, los únicos que van a poder leerlo, pues son aquellos que hablen la misma lengua que tú, ¿no? Entonces, ahí es donde se forma esta primera gran división, ¿no? Porque alguien, si tú reproduces un texto que viene en francés, o más o menos en todas las lenguas que se parecen al francés, porque obviamente el proceso de homogeneización lingüística toma un tiempo. Para eso sirven instituciones como la RAE, ¿no? Que en España, por ejemplo, no está tan, o sea, está regulado por la RAE, pero bendito Dios en España todavía se mantienen estas diferencias, ¿no? O sea, por algo, por eso nosotros en América Latina no utilizamos el vosotros, porque a nosotros nos colonizaron los andaluces y los andaluces no utilizan el vosotros. Este, para eso sirven esas, como academias de la lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? Cuando tú generas estos textos, los copias, estás generando una comunidad en el sentido de que son todas aquellas personas que van a hablar tu misma lengua, ¿no? Obviamente, cuando la lengua no está homogenizada, pues va a costar un poco más de trabajo, pero o sea, a eso se dedican, ¿no? Estas instituciones, ¿no? Y cuando tú estás haciendo que estos textos pues, se puedan copiar, etcétera, etcétera, tú también lo que estás consiguiendo es como comunicar con el pasado. Por decir algo, no sé, nosotros leemos a, ¿quién les gusta? ¿Cómo se llama el del Quijote? Se llama Saavedra, ¿no? Cervantes, ¿no? Ese cuate escribía en español. Y cuando tú estás leyendo algo de Saavedra, perdón, de Cervantes Saavedra, este, mm, pues tú estás conversando con alguien del pasado. Entonces, estas ideas se comunican, se forma una comunidad que trasciende el presente, es una comunidad que se enlaza con el pasado. Entonces, por eso la lengua es un elemento tan, pero tan importante. Tal vez en parte por eso, la mayor parte de la gente cuando dice, ay, voy a viajar a Europa, de América Latina, pues siempre van a los mismos países aburridos de siempre, ¿no? Van a España, van a Francia, si bien les va a Alemania, ¿no? Así si ya se aventuran. ¿Por qué? Por una cuestión lingüística, aunque no sea la misma, bueno, en España sí es la misma lengua, pero son lenguas cercanas. Y Serbia, ¿no? Rusia, que son países que se parecen mucho más, digamos, en realidad, en la forma de ser a nosotros, la gente no vaya. ¿Y por qué no vaya? Pues porque les da miedo la lengua, ¿no? La gente que habla inglés, pues dale, se aventura al Reino Unido, se aventura a Alemania, ¿no? Tal vez se aventura a Austria, pero normalmente no franquean esa barrera hacia los países del Oriente Europeo, donde no se habla tanto inglés, por este temor al desconocimiento lingüístico. Entonces, eso ya de por sí genera un tipo de comunidad, ¿no? Y eso tiene que ver también con la noción de Occidente y Oriente. La gente si no va a Serbia, menos va a Siria, y no por la guerra, sino no va a Siria porque dicen, ¿qué es esto? ¿No? Pues hablan en árabe, ¿no? Etcétera. Entonces la lengua realmente es una, un primer elemento muy importante. Y el segundo elemento súper importante es pertenecer a un grupo étnico en particular. Que esto en los países de América Latina no se da, pero en Francia, en Italia, en Alemania sí se da mucho. Por eso todo este discurso antiinmigrante, por ejemplo, en Alemania, ¿no? O en Francia, de que hay gente que lleva 4 generaciones naciendo en Francia, pero para los franceses esos no son franceses. ¿Por qué? Porque son árabes. Y eso se refiere a la cuestión étnica, que ese es un concepto muy peligroso porque no hay purezas étnicas, ¿no? Pero la cuestión étnica sí se refiere más a un fenotipo, por ejemplo, ¿no? Que seas, si eres alemán, que seas blanco, que seas rubio, que seas de ojo claro, ¿no? Por ejemplo etcétera. A eso nos referimos, ¿no? México, por ejemplo, Guatemala, Chile, pues obviamente no quedan dentro de esta cuestión. ¿Por qué? Porque en México, Guatemala, en Chile, se hablan un montón de lenguas, no solamente se habla el español, ¿no? Se hablan todas las lenguas mayenses, en el caso de México y Guatemala. En el caso de México, pues todas las que vimos, el purépecha, el yaqui, el náhuatl, el mixteco, etcétera, etcétera. En Chile, que el mapudungún de los mapuches, los changos, ¿no? Hay un montón de lenguas que se hablan, ¿no? Entonces, ahí es donde surge la primera ficción de la nación, ¿no? En México, en Guatemala, no todos hablan la misma lengua y no todos son parte del mismo grupo étnico, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una primera cuestión.
Y el tercer elemento que es muy importante es la cuestión de la religión, ¿no? Que eso no en todos los lugares aplica. Por ejemplo, en la ex Yugoslavia no aplicaba. Todos eran yugoslavos, todos tenían la misma lengua en común, más o menos, y todos pertenecían más o menos a un grupo étnico en común. Yugoslavo quiere decir eslavos del sur, todos eran eslavos del sur, pero pues dentro de Yugoslavia habían musulmanes, por ejemplo, en Bosnia, ¿no? Habían cristianos ortodoxos, por ejemplo, en Serbia, habían cristianos de los no ortodoxos, de los, como en América, de los católicos, allá en Croacia, en Eslovenia, ¿no? Entonces, no siempre sucede. Ah, ese es el antecedente que les quería mencionar primero, ¿no? Esto es la construcción de una nación y la idea de Rousseau, la idea de estos filósofos, la idea de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que es, pues, digamos, la declaración de la que emanan los principios de la Revolución Burguesa, de las revoluciones burguesas, la Revolución Francesa. Entre otras cosas, por ejemplo, uno de los principios de esta declaración es el derecho sagrado a la propiedad privada de los medios de producción, de la propiedad privada. Por eso es una revolución burguesa, porque no plantea la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. No, es de hecho un derecho, ¿no? Por eso los anarquistas estamos en contra de las revoluciones burguesas, ¿no? Porque queremos abolir la propiedad privada. Pero otra de las cosas que son sagradas es la nación, que todo el mundo tiene una nación y toda nación tiene el derecho a la soberanía. ¿Y cuál es la soberanía? Es el proyecto de Estado-Nación. ¿Qué es el proyecto de Estado-Nación? Que para cada nación tiene que haber un Estado. ¿Y qué implica el proyecto de Estado? Que es una democracia representativa, es decir, que van a haber representantes, es decir, que los vas a elegir, es decir, que no es una democracia directa, es decir, es una lógica jerárquica, ¿no? Por eso los anarquistas, los comunistas, aborrecemos las ideas de la democracia burguesa, porque la idea de la nación, una de las primeras cosas que borra es la lucha de clases, porque te está diciendo, tu comunidad son todos los mexicanos, desde Carlos Slim hasta la que vende lotes en la esquina, ¿me explico? La que vende lotes en la esquina, claro que es del proletariado, Carlos Slim no, pero la idea de la nación te borra esta diferenciación, ¿no? Y entonces, en aras de tú proteger a tu nación, tú tienes que ver también por los intereses de tu burguesía nacional, ¿no? Y eso es lo que hacen la mayor parte de los movimientos reformistas del mundo, ¿no? Como los movimientos antiimperialistas, justo la gran limitante que tienen es esa, ¿no? Lo que pasó en Argelia, por ejemplo, con el Frente de Liberación Nacional, como era un frente que reagrupaba muchas ideologías, que habían desde comunistas hasta liberales, etcétera. Esa es la gran trampa de los frentes, porque al final, ¿qué terminó pasando? En Argelia sí se liberaron de los franceses, pero lo que terminó llegando al poder hasta la fecha, una burguesía nacional. Y esa burguesía nacional sigue siendo como son unos lacayos de los franceses y siguen oprimiendo al pueblo argelino. Entonces no hubo una revolución realmente, solamente hubo un cambio de burguesías en el poder. ¿Hasta aquí alguna objeción, alguna duda, algún algo? ¿No? Bueno, entonces ese es el paradigma de la nación, ese es el paradigma del Estado-nación, ese es el paradigma de la comunidad imaginada de la nación. Pero antes de la comunidad imaginada de la nación hubo otras dos comunidades imaginadas, de las que habla Benedict Anderson, que fue la comunidad tribal y la religiosa. La tribal, por ejemplo, en el Kurdistán se da mucho, en el Kurdistán se da mucho que, por ejemplo, ahí tenemos que regresarnos hasta hasta Sumeria, pues, hasta la Mesopotamia antigua. Ya les hablé a ustedes de la épica de Gilgamesh, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, cuando se da este cambio paradigmático donde las diosas madres pasan a un segundo plano los que empiezan a tomar poder son los dioses guerreros como Marduk, como Ashur, ¿no? Cuando surge el patriarcado, que esta es la lógica patriarcal, se estructura la sociedad en una sociedad de castas, en la cual hasta arriba están los sabios o sheikhs, ¿no? Esto en vocabulario, digamos, del Medio Oriente, y los agas, esto en vocabulario del Kurdistán, o los grandes terratenientes, junto con los guerreros, ¿no? O sea, estos tres son los pilares, ¿no? Los guerreros, los terratenientes y los sabios, ¿no? Y ellos, obviamente todos hombres, y ellos tal vez no hombres, tal vez mujeres, pero con la lógica patriarcal, ¿no? Entonces, y las mujeres eran la excepción, tipo Cleopatra, ¿no? Este,
se establece en la parte de hasta arriba, ¿no? Del conocimiento. No sé si saben qué es un sigurat. Sí, Majo, sí. Tú también sabes qué es un sigurat, ¿no? Un sigurat es como una especie como de protopirámide, que era la forma hasta arriba, y de hecho es una expresión simbólica de esta estructuración de la sociedad, ¿no? De esta estructura de la sociedad. Había un cuarto en los sigurat que solamente podía llegar ahí los sabios, ¿no? Los sheikhs, porque ahí se supone que hablaban con los dioses, ¿no? Entonces nadie más podía tener acceso a ese lugar. ¿Cómo ellos se mantienen en el poder? Pues mediante este mito, ¿no? De nosotros tenemos acceso directo con los dioses. Entonces, trátanos bien a nosotros y yo voy a interceder por ti con los dioses, ¿no? Por eso es tan importante eso, que generalmente estos sabios también eran hombres, pero también eran gente grande, ¿no? Como sabios de edad, ¿no? Y eran grandes. Ellos establecen una alianza con los guerreros. ¿Para qué? Pues para consolidar su poder y extenderlo. Ya no estamos en la lógica comunal, ¿no? Ya no estamos en la lógica de compartamos, etcétera. Ya es completamente esta lógica guerrera, completamente esta lógica de competencia. Que la lógica de competencia es ¿cuál? La lógica de Occidente, la lógica del patriarcado. No de cooperación, sino de sumisión. ¿Cuál es el primer ser humano que es sometido ante esta lógica? Pues la mujer. 50% de la población, básicamente. Y los otros que son sometidos, pues son los hombres que no pertenecen a estas élites, ¿no? Entonces, en el Kurdistán y en todo el Medio Oriente pasan miles de años, pero siguen estando estas lógicas de la tribu. En la tribu, ¿quiénes son los dos grandes poderosos? El sheikh, que sigue siendo el que tiene contacto con Dios, que este Dios ya no es de los dioses de los sumerios, pero ya es el Dios, por ejemplo, Alá o al cualquier otra variación, ¿no? De los diferentes cultos de la región. Y el otro es el Aga, y el Aga es básicamente a grandes rasgos algo que teníamos en América Latina, o tenemos en América Latina, que son los grandes latifundistas, ¿no? Estas personas, pequeños grupos de personas que poseen grandes extensiones de tierra. En el caso del Kurdistán, les voy a pedir que anoten este nombre, se los voy a anotar aquí en un blog de notas que van a poder ver en pantalla ahora, a ver si pueden, pero es la familia Barzani o la familia Talabani. Anoten estos dos nombres porque van a salir después. Estas dos grandes familias pues eran más bien justo los líderes de las confederaciones tribales. ¿Cómo se estructura una confederación tribal? Una confederación tribal no es más que un grupo o una agrupación de tribus, ¿no? Como muchas tribus. Por ejemplo, la tribu del profeta Muhammad era la tribu Quraysh, que era la tribu del tiburón, literalmente que significa del tiburoncito. Y hay muchos tribus, ¿no? Así como en México nosotros nos apellidamos, no sé, por ejemplo, Herrera. ¿Por qué? Porque era hijo del herrero. O es que mi apellido no funciona, ¿no? Pero, no sé, mucho de este tipo de apellidos. No Flores, ¿no? Porque era el que vendía flores, qué sé yo. Bueno, que en aquel entonces, ¿no? O en esta región del mundo, que eso también sucede aquí en Europa Occidental y en México, etcétera, era el nombre de la familia del líder tribal, ¿no? Se apellidaban de cierta forma porque el líder tenía ese nombre, ¿no? Entonces tú perteneces, por ejemplo, a la tribu de Pedro, entonces te apellidabas como Pedro, ¿no? O Casa de Pedro, ¿no? O Asad, ¿no? Por ejemplo, Bashar al-Assad, el de Siria, Asad es león, ¿no? Y eso viene de los león, que era como una confederación tribal o algo por el estilo, ¿no? Entonces, así es como se estructuran. Cada tribu después se juntan y eso es una confederación tribal. Y antes de esas tribus, pues hay clanes, y los clanes, esa no es una comunidad imaginada, eso sí es algo muy tangible, ¿no? Como mi clan es este, ¿no? Y ya como es una familia, digamos, alargada, ¿no? O sea, no solamente 10 personas, sino como 50 personas, ¿no? ¿Quién decidía o sea, tú nacías en un clan, pero si tu tribu no era la más poderosa, era el jefe tribal el que definía básicamente qué ibas a hacer tú el resto de tu vida, ¿no? Y eso cómo se expresaba, pues se expresaba más o menos como, no sé, tú vas a ser el que se dedica, no sé, tú vas a, qué sé yo, a cultivar trigo, tú vas a ser el que transporte el trigo. Eso lo decidían los sabios y los hadas, los grandes terratenientes. Si tú te querías los matrimonios, por ejemplo, ellos los decidían, ¿no? Estos entre familias. Entonces, esa es una primera comunidad imaginada, la de la tribu. Todos pertenecemos a una tribu, pero es el líder tribal. En el caso, por ejemplo, del Kurdistán, estos dos que les puse, el Barzani y Talabani. Barzani, por ejemplo, hasta hay una región de Irak que se llama Barzán, ¿no?
así de importantes eran, ¿no? Esa es una primera comunidad tribal, ¿no? Pero una primera comunidad imaginada. La otra es la comunidad religiosa, en la cual pues, funciona muy parecido, ¿no? El sheikh tiene muchísimo poder, el jefe de la comunidad religiosa, ¿no? Y la organización política de estas dos comunidades religiosas pues se da en función de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan algún mapa de 1300 y cacho, no sé qué, y buscan en el Kurdistán, en ciertas regiones que no estuvieran tan establecidos ciertos reinos, ahí los gobernaban eran tribus. Por ejemplo, en Asia Central, pues la tribu, por ejemplo, creo que se llaman Oghuz, ¿no? Esas eran como las formas de organización política, que claramente no eran tan sofisticadas como la del Estado. Claramente no ocupaban tanta homogeneización, porque muchas veces la lógica tribal es una lógica nómada o seminómada. Entonces hay ciertas cosas de la lógica sedentaria que en una lógica pastoril, en una lógica seminómada, no ocupas. Un gran ejemplo, los días de la semana, la forma de medir el tiempo. Los turcos, en turco, los días de la semana vienen del persa y del árabe. ¿Por qué? Porque en turco no tenían días de la semana. Su forma de medir el tiempo era distinta. ¿Por qué era distinta? Porque la lógica económica era la lógica económica de la tribu seminómada, que no ocupas, miden sus tiempos en otras formas, ¿no? En otras formas distintas a las nuestras, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No, déjenme apago algo para que no se metan las abejas. Entonces, habiendo hecho esta introducción muy importante para que se entienda lo que vamos, por eso se llama la disolución del Imperio Otomano y el proyecto colonial occidental. Para 1914, para la Primera Guerra Mundial, ya estaban establecidos realmente los estados-nación europeos. Dos paradigmáticos son ¿cómo se llama? El estado, bueno, la unificación italiana con Garibaldi, que lo de Garibaldi no es otra cosa más que la colonización del norte hacia el sur y la imposición del dialecto de Florencia, del dialecto fiorentino, a toda Italia. Entonces, por ejemplo, en Italia, el italiano que si nosotros aprendemos Italia en nuestros países, lo que estamos aprendiendo es el dialecto fiorentino, ¿no? Entonces las leyes, todo está hecho del norte hacia el sur. La primera colonia de Italia del Norte es la Italia del Sur, ¿no? Y en Alemania lo mismo, la unificación alemana, perdón, con Bismarck en 1871. Y se van así consolidando los primeros estados-nación. Alemania, Italia, España, Francia, Portugal, Reino Unido, ¿cómo se llama esta onda? Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Suecia, ¿no? Son los primeros estados-nación, Austria, ¿no? Pasamos de los imperios a estos estados-nación. Mientras tanto, en Medio Oriente no están en esa lógica, ¿no? En Medio Oriente tenemos el Imperio Otomano, y el Imperio Otomano no se basa en un nacionalismo étnico-lingüístico, es lo que veíamos la vez pasada. En el Imperio Otomano hay todos estos grupos étnicos, ¿no? Árabes, turcos, persas, kurdos, hebreos, y a nadie le importa, serbios, ¿no? De hecho, más bien los que vimos acá, turcos, árabes, albaneses, griegos, armenios, judíos, búlgaros, serbios, asirios, entre muchos otros. Entonces, la etnia no era importante para el Imperio Otomano, la religión tampoco era, ¿no? Bueno, sí era, o sea, de hecho es todo el punto, pero podían vivir ahí dentro, ¿no? Los armenios, los serbios, ¿no? Ellos podían vivir ahí. Y claramente la lengua, pues no era lo más importante, pues porque cada uno de estos grupos hablaba una lengua distinta. Lo que mantenía cohesionado al Imperio Otomano es que ellos eran, para ellos, los dignos o los legítimos representantes de la comunidad religiosa musulmana en el mundo. Eso no es cualquier cosa, ¿no? Era un imperio que lo más importante pues era la ley islámica, ¿no? La ley islámica interpretada desde el poder político otomano, porque hay muchas formas naturalmente de entender la ley islámica. Para el imperio otomano ellos eran los dignos, los que entendían bien esta ley islámica, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? O sea, ese es el paradigma en el cual nos encontramos ahora. Después, ¿qué sucede? Esta es aquí como una especie de diagrama, ¿no? De lo que vimos, ¿no? El artículo tercero de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, 1789, dice: el origen de toda soberanía reside esencialmente de la nación,
ningún órgano, ningún individuo pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. Esto es una imposición ideológica, ¿no? Pero es una imposición ideológica que en el Imperio Otomano no existía. Por eso esta parte de esta sesión se llama el proyecto colonial occidental. Esta es la lucha de Occidente contra Oriente. ¿Por qué? Porque es el Occidente lo que va a intentar ahora es imponer esto de acá en el resto del mundo, ¿no? Entonces, es la universalidad de la nación. Es como si tú no tienes una nación, no existe, no existes. Los pueblos prehispánicos que vivían aquí en América no eran parte de una nación, eran parte también de confederaciones tribales, de muchas cosas, pero ellos mismos no se concebían como parte de una nación, ¿no? Tal vez eran grupos tribales, étnicos, etcétera, confederaciones, ¿no? Pero eran mucho más que eso, ¿no? Entonces, aquí, a partir de aquí surge esta idea del Estado-Nación, que es la territorialidad, es generar una identidad territorial dentro de una identidad espacial. Y esto genera un sentido de exclusividad. Ninguna nación concibe a la humanidad entera como parte de su nación. Para tú ser parte de una nación, tiene que haber una que se lo oponga. Y esto creo que lo vimos la vez pasada. Por ejemplo, la nación española se construye en oposición a los árabes, al oriente, ¿no? A los franceses incluso. La nación francesa en un primer momento se constituye en oposición a los británicos, a los alemanes. Tan es así que fue, por ejemplo, la guerra de Alsacia y Lorena en 1871 o la Primera Guerra Mundial, ¿no? Qué gran mejor ejemplo que ese. Pero ¿en qué se constituye, por ejemplo, la nación mexicana? En oposición a los españoles, después a los gringos, después a los guatemaltecos, a los centroamericanos, ¿no? ¿De qué se constituye la nación argentina, por ejemplo, en oposición a nosotros no somos ningunos brasileños, ¿no? Así funciona, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refiere con el sentido de exclusividad, ¿no? A partir de este sentido de exclusividad es lo que mencionabas antes, se enseña a través de la escuela. Y en la escuela hay dos cosas, que son la historia y la geografía. Son las dos grandes materias donde en la historia se enseña la arqueología, la historiografía oficial, entre la cual está la arqueología. Es donde te dicen la historia de tú como mexicano, tu historia, que es tu historia oficial, es la de, por ejemplo, los antiguos mexicanos, ¿no? Que es como, ay, sí, los antiguos mexicanos, los mexicas. Entonces es apropiarse de cosas del pasado anacrónicamente y aplicarlas al presente. Eso hace la historiografía oficial, ¿no? Obviamente los mexicas, obviamente los mayas de Guatemala, pues ellos no se concebían como mexicanos ni como guatemaltecos, ellos se concebían como, pues, como cualquier otra cosa, ¿no? A su vez, esta historiografía oficial, esta narrativa oficial, requiere de un territorio donde se lleve a cabo. Y esto es el geocuerpo. El geocuerpo es generar lazos sentimentales con tu nación. Y ese geocuerpo se expresa a través de el Estado-nación, ¿no? De hecho, justo como ahorita estoy tratando de entrar a un doctorado, escribí mi anteproyecto, que obviamente habla de estas cosas. Justo encontré una definición de Estado-nación, que les digo, perdón, de Estado-nación, de geocuerpo, que les quiero mostrar. El cuerpo de la nueva nación es una condición necesaria para la formación de la nueva nación y ante todo fue la moderna cartografía la que facilitó la creación de esta entidad territorial, ¿no? Dice, es habitual referirse a los historiadores como los primeros agentes autorizados de la nación, pero este título también debe otorgarse a los geógrafos que emprendieron su cartografiado. Aunque la historiografía ayudó a que el Estado nacional disciplinara su primigenio pasado, fue la cartografía la que ayudó a realizar su imaginación y su poder sobre el territorio. En otras palabras, se crea una historia y esa historia tiene que pasar en un lado y ese lado es el Estado-nación al que tú perteneces. Y la otra que había visto era eh, esta, creo, ¿no? Ajá, el geocuerpo es parte de la estrategia amplia y compleja que sirve para la construcción del sentido de territorialidad de la nación. ¿Qué es la territorialidad? Y es esto, ¿no? El territorio de una nación no es simplemente una porción medible de la superficie de la tierra, es una territorialidad. ¿Y qué es la territorialidad? La territorialidad es el intento de un individuo o de un grupo de afectar, influenciar o controlar a las personas, los fenómenos, las relaciones, delimitando y afirmando el control sobre el área geográfica. Es un tema de control. No es un instinto o impulso, sino una estrategia bastante compleja y el mecanismo a través del cual las personas construyen y mantienen organizaciones espaciales.
Eso es el geocuerpo, ¿no? Entonces, en concreto, ya vimos la teoría. En concreto, ¿cómo se concreta todo esto? Mediante el nacionalismo. El nacionalismo es la ideología donde tú aceptas todo esto y dices, yo soy de una nación, este es mi territorio que se opone a estos otros y yo voy a morir por defender esto. Eso es el nacionalismo. En Medio Oriente, ¿cómo se expresa esto? Un gran ejemplo es el del sionismo en 1897. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es esta idea de que para todos los judíos, y por eso les mandé el libro de Shlomo Sand de la construcción del Estado judío y la construcción del Estado, digo, perdón, la construcción del pueblo judío, ajá, y del Estado de Israel, ¿no? Que insisto, cualquiera de esos libros, tú que me preguntabas, Majo, también del de Sakina Janses, todos esos, si los quisieran en físico, se los puedo mandar a hacer. Eh, ¿Por qué se llama la construcción del pueblo judío o del Estado de Israel? Porque tú tienes que construir la ficción de lo que es el pueblo judío, ¿no? Dice aquí, al unir la religión con el concepto de nación, se predica a doctrina de que los judíos son un pueblo, una sola nación con una sola tierra, a la cual todo judío debe retornar. Esto es muy importante, esto es el paradigma de Occidente, ¿no? Los judíos antes de la idea del sionismo eran de mucho tipo, ¿no? Eran polacos, alemanes, ucranianos, árabes, ¿no? Pero la idea del sionismo es de que todo esto ya no importa. Tú ya no eres ucraniano, tú ya no eres polaco, tú ya no eres alemán, tú ya no eres árabe. Eres judío. Es decir, transforman la idea de judío en la idea de una nación, que eso nunca antes se había visto. Porque, por ejemplo, en el Imperio Otomano, todos eran musulmanes, pero pues eran árabes, o sea, no se consideraba el musulmanismo, por así decirlo, como una nación, no, era una comunidad religiosa. Aquí estás trasladándolo a la idea de Occidente, de las revoluciones burguesas y de todo esto, a transformar el judío en una nación. Y esta nación, esta nación única, tiene una sola tierra, este sentido de exclusividad. Cuando ustedes vean los mapas del Imperio Otomano, tienen fronteras, pero esas fronteras por eso la cartografía luego es tan mentirosa. Esas fronteras no eran así, no eran tan. Miren, por ejemplo, si volvemos a unas de atrás, a las fronteras del Imperio Otomano de aquí, no es, o sea, si se fijan, esto está muy vago, ¿no? O sea, estas líneas de acá no son líneas rectas. ¿Por qué? Porque aquí hay un desierto. Entonces, pues nada, no controlaban esto, ¿no? Entonces era muy laxo, ¿no? No es porque tú vivieras acá que ya no eras parte del Imperio Otomano, ¿no? Es simplemente se iba difuminando, ¿no? No eran fronteras tan fijas. La idea del Estado-Nación sí implica fronteras fijas, sí implica límites muy claros. Si tú vas a Guatemala y cruzas a México, tú vas a ver a lo largo de la frontera boyas o cosas que dicen aquí acaba México, aquí acaba Guatemala. Eso antes no existía, esa idea es del Estado-Nación, ¿no? Y para eso es muy importante la cartografía. Para la cartografía hay algo muy importante que es el mapa mural de la escuela, que le llaman. Y es ese mapa con el que todos crecimos. Majo, cuando fue a la escuela en Guatemala, estoy 100% seguro que en su escuela, en la primaria, había un mapa de Guatemala. Y entonces tú creces con ese mapa de Guatemala y lo ves toda tu vida. Lo ves toda tu vida y dices, esto soy yo. Entonces, si de repente porque además Guatemala es bien interesante, porque no es como México. Guatemala en el pasaporte, yo he visto la parte occidental de Belice es parte de Guatemala. Eso es la construcción del geocuerpo guatemalteco, ¿no? De la ficción del Estado-Nación guatemalteco. Y en el pasaporte de Belice, esa parte que Guatemala reclama como suya, obviamente está dentro de Belice. Entonces ahí hay una oposición. Si ustedes ven un pasaporte argentino, tiene a las Malvinas, ¿no? Eso es el geocuerpo, esa es la importancia de la territorialidad. Hace poquito fui a Argentina y algo que me llamaba muchísimo la atención, pero no me sorprendió para nada, la cantidad de gente que tiene tatuadas las Malvinas. Es impresionante. La cantidad de estadios, a mí me encanta el fútbol, la cantidad de estadios de fútbol que se llaman Malvinas Argentinas o Héroes de las Malvinas, la cantidad de gente que se llama Malvina. ¿Me explico? Eso es nacionalismo, eso es la construcción del geocuerpo, la construcción de toda una ideología, ¿no? Y no es que yo esté a favor de los británicos, para nada. O sea, hasta me da gusto, ¿no? Que existieran esos tatuajes. A lo que voy con esto, a esto me estoy refiriendo, ¿no? Con el paradigma del Estado-Nación. Si ustedes se meten a Google Maps en Argentina, las Islas Malvinas, los nombres de las ciudades o de los lugares están en español. Si ustedes se meten aquí en México o en Guatemala, están en inglés, ¿no? Eso es geopolítica pura, ¿no?
Entonces, profundicemos un poco sobre esto, ¿no? Dice, solamente a principios del siglo XX, después de años en el crisol protestante, el concepto teológico de tierra de Israel finalmente se convirtió y se refinó en un concepto claramente geonacional. El sionismo colonizador tomó prestado el término de la tradición rabínica, es decir, Israel, en parte para desplazar el término Palestina, que como hemos visto estaba generalizado no solo en toda Europa, sino también en la primera generación de dirigentes sionistas. En el nuevo lenguaje de los colonos, la tierra de Israel se convirtió en el nombre exclusivo de la región. Esto es muy importante, ¿por qué? Los primeros sionistas no se referían a Israel como Israel, se referían a Israel como Palestina. ¿Por qué? Pues porque siempre se llamó Palestina, pero para construirlo y su idea de lo que es Israel, o la ficción de Israel, dijeron es que no podemos seguirlo llamando Palestina, le tenemos que dar una identidad judaica. Y por eso aquí dice que tomaron prestado el término de la tradición rabínica para desplazar el término de Palestina, es decir, por medio de un opuesto, nosotros nos reafirmamos nuestra identidad. ¿Y cuál es ese opuesto? El palestino. Israel no puede existir sin el odio al palestino. Por eso Israel es lo más, es como cualquier nación, pues como cualquier Estado-nación. Es, por eso en esencia es genocida, ¿no? Porque ocupan eliminar a todos los palestinos para generar su propia idea de nación. Y eso es un proyecto colonial de Occidente. O sea, no es algo que se les haya ocurrido a los judíos, es lo que hicieron antes los estadounidenses blancos, bueno, los británicos, los europeos para pronto, masacrando a todos los pueblos que vivían en lo que hoy día conocemos como Estados Unidos. Es lo que hicieron las élites criollas y los españoles en el norte de México. En el sur no lo hicieron porque eran demasiados, en Perú no lo hicieron porque eran demasiados, en Bolivia no lo hicieron porque eran demasiados, en Guatemala no lo hicieron porque eran demasiados, pero en Argentina casi que sí, aunque en el norte hay muchos. Es eso, o sea, Israel no es algo único, ¿no? Esto ya se había hecho antes, y lo que está haciendo Israel en Palestina es lo mismo que se hizo en América, ¿no? Es lo mismo un poco que se hizo en el sur de Italia, por ejemplo, que si bien no fue una masacre a ese nivel, es eso, es acabar con toda la diferencia e imponer el discurso homogeneizante del Estado, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Mediante esto que estamos viendo, las instituciones socializadoras, los atlas nacionales, el mapa mural de la escuela, el nacionalismo y el sionismo. ¿Cómo garantiza el Estado? ¿Por medio de qué institución el Estado garantiza que se cumplan todos sus términos y condiciones? Por medio del monopolio del uso de la violencia. ¿Y eso quién lo ejerce? Los militares. Sin los militares, el Estado no existe, ¿no? Me dirán, en Costa Rica no hay militares. Ajá, no, pero sí hay. O sea, en el momento en el que vaya algo, créanme que el Estado instauraría una institución dedicada a mantener el monopolio del uso de la violencia por parte del Estado, que es así. Tania, ¿estás por acá? Bueno, ahorita volvemos, ¿no? Pero entonces, Sí, acá estoy. Es que no sé qué le pasó a mi compu, entonces como que se murió. Entonces me estoy conectando desde el celular. no, todo bien. Te iba a decir que justo la parte en la que te nos fuiste, vuelve a Ajá. ver en la grabación porque es como la parte así, como el clímax de esto. La ¡Ih! parte Ok. de la piel. Sí, no, pues la verdad es que sí. Justo vimos de dónde salió el sionismo, ¿no? Pero bueno, el fundador del sionismo como movimiento político se llama Theodor Herzl, y el que dice, una declaración suya, aquí es donde se ve, por eso les empecé hablando la primera sesión que del orientalismo, de Occidente contra Oriente, etcétera. Theodor Herzl creo, no me acuerdo si era alemán, creo que era un vil europeo, no era del Medio Oriente, era un vil mugroso europeo, colonizador, con lógica colonizadora, era un blanco colonizador. ¿Y qué dice él? Dice, para Europa, nosotros constituiremos en Palestina una muralla contra Asia, seremos el centinela avanzado de la civilización contra la barbarie. Por eso cuando yo veo a la gente que trata ingenuamente, porque no dudo que venga de las buenas intenciones, pero no, la solución en Palestina es que se acepten los dos y amor y paz y tal. No tiene sentido. Desde la misma concepción del Estado de Israel es una concepción, pues aquí está escrito, lo dijo Theodor Herzl, su fundador.
Ellos odian todo lo que tiene que ver con Oriente, ellos lo desprecian, les da asco, ellos se creen mejores, que son como los nazis, tal cual, ¿no? Es lo mismo. Entonces no puede haber una solución pacífica porque una de esas ideologías, y que no es la de Hamas, ¿no? La de Hamas es consecuencia del sionismo, ¿no? Hamas es consecuencia de la ideología sionista, ¿no? Que es todo lo que no es europeo es incivilizado, es oriental, es algo que nosotros tenemos que civilizar, someter, masacrar, matar. Por eso los militares en Israel o los nacionalistas israelíes festejan, celebran que haya el asesinato de niños, por ejemplo, porque cada niño es un potencial terrorista, ¿no? Y es una cuestión ideológica, no es que, o sea, claro que son monstruos, ¿no? Pero no es que sean monstruos en abstracto, es la ideología en la que ellos creen, es la ideología del Estado de Israel. Insisto, Tania, esta parte te la perdiste, es la misma ideología con la cual se construyó el Estado mexicano, el Estado estadounidense o el Estado canadiense, por ejemplo, ¿no? En Canadá, no sé si vieron que hace poquito se descubrieron estas fosas enormes, ¿no? Pues, gente que no era blanca, me explico. O sea, el monstruo no es solo Israel, el monstruo es la ideología nacionalista y es una ideología obviamente basada en supremacía racial, ¿no? Este, o sea, es muy importante. Por eso cuando, con toda esta onda de Palestina, a mí luego, o sea, sí me molesta, la verdad, me desespera como que lo vean, porque creo que verlo de esta forma es algo que va a perpetuar esto para siempre, ¿no? O sea, que lo ven como una cuestión moral. No, pobres niños, ellos quisieron. O sea, sí, está muy bien indignarse por eso, ese es el primer paso, ¿no? Pero tú tienes que complejizar lo que está pasando en Palestina y convertirlo, entenderlo desde una forma política, porque si no lo ves desde una forma política, vas a ser ingenuo toda tu vida, vas a pensar que ellos son unos monstruos, pero los buenos somos más. No, lo que se tiene que combatir es la ideología sionista, ¿no? Tal cual, ¿no? Y eso requiere una formación política, no solamente llorar porque matan niños, porque eso es muy cursi, ¿me explico? O sea, obviamente es horrible, pero se queda en un nivel muy cursi, muy moralino de lo que está pasando. Y no, es mucho más complejo. Es un sistema político que tiene que ser combatido y no es solamente Israel, ¿no? Hasta aquí algún tema. ¿Todo bien? Bueno, entonces, ya hablamos de dónde surge el sionismo, ya hablamos de cómo es un proyecto colonial europeo, de dónde surge el nacionalismo turco. Y de hecho el sionismo también surge de lo mismo. No sé si saben, pero bueno, en Europa Oriental a los judíos los mataban, ¿no? Los famosos pogromos, ¿no? Así surge la idea de que eso a mí no me parece que esté para nada mal. Te están masacrando por ser judío, pues tú te cohesionas, ¿no? Como te están masacrando, pues tú te cohesionas y generas tu propio movimiento para defenderte. Que después este movimiento de resistencia, por eso el curso es resistencia y revolución, ¿no? El sionismo fue esto en un primer momento, ¿no? Un movimiento de resistencia ante los asesinatos que les estaban haciendo, eran racistas contra ellos, ¿no? El antisemitismo en Europa, ¿no? Eso claramente existió, ¿no? Yo muchas veces hago el símil, ¿no? Con esto de los movimientos LGBT, etcétera, etcétera. Ellos no ocuparían, ¿no? Estas comunidades no ocuparían generar sus propias comunidades, por así decirlo, si no los mataran por ser, no sé lo que son, me explico, o sea, por existir, por ser seres humanos que, me explico, con una cierta identidad, ¿no? Entonces, como pues lo mismo está, o sea, lo mismo pasa con los judíos o lo mismo pasó con los turcos. ¿Por qué? El Imperio Otomano en 1900, bueno, finales de 1800, principios de 1900, recuerdan que estábamos viendo que las potencias europeas lo querían acabar, lo querían desmembrar para repartirse el pastel y fragmentarse en las diferentes partes, ¿no? Bueno, aquí está esta cita que dice, el nacionalismo turco rompió con la antigua cohesión comunitaria del Islam, que representaba el principal punto en común entre turcos, explícito dentro del Pacto Nacional e importantes facciones religiosas kurdas. El otomanismo murió con el triunfo del kemalismo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el Imperio Otomano lo están intentando como deshacer los europeos, los británicos y los franceses, pues la mayor parte de la gente que vive en el Imperio Otomano, que eran musulmanes, este, pues porque cómo lo intentó desmembrar los británicos y los franceses, pues agarraban a los cristianos y los incitaban a rebelarse contra los otomanos. Entonces, pues nada, los árabes, los turcos, los persas que vivían ahí, los kurdos, los albaneses, todos estos pueblos que vivían ahí y que eran musulmanes, al principio no les importaba de qué nacionalidad era o qué lengua hablaban, ellos querían defender al Imperio Otomano desde su idea de que eran musulmanes, ¿me explico? O
sea, estaban defendiéndose de los cristianos que estaban ahí, pues metiéndoles un poco, pues esta narrativa nacionalista. Pero no lo lograron. Y no lo lograron, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los británicos, no sé si, yo no he visto, o sea, la empecé a ver, pero no la acabé. Pero hay una película que se llama Lawrence de Arabia, no sé si conocen a Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia era un británico colonizador, era una basura de ser humano, ¿no? Y él llegó con las élites árabes, las élites, eso es muy importante porque el nacionalismo siempre empieza desde las élites. Llegó con las élites árabes y les dijo, si ustedes nos ayudan a acabar con el Imperio Otomano, les voy a dar ciertas, pues van a tener su propio reino, pues su propio Estado-nación. ¿Quiénes son estos? Por ejemplo, los hachemitas de Jordania, o las élites de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, de todos esos países que son precisamente los que financian a Hamas y al mismo tiempo son aliados de Israel, o sea, los que se enriquecen con el petróleo y con la guerra, ellos, ¿cómo establecieron sus propios países? Kuwait también, con alianzas con los británicos. Así se explica cómo ellos llegaron al poder. Arabia Saudita es el mejor ejemplo, la familia Saud, ¿no? Eran tribus o eran jefes tribales, con esta lógica tribal, que los británicos los convencen de que se metan dentro del paradigma de la nación, entonces se inventan de la nada el nacionalismo de Kuwait, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, que no tiene sentido porque todos son árabes, o sea, si fueran nacionalistas de verdad, pues todos esos deberían de ser un solo país, porque todos son árabes, ¿no? El caso es que los británicos empiezan con ellos, los franceses empiezan con los maronitas, también con los armenios. Entonces, al ver que esto no está funcionando, es como surge el nacionalismo turco. El nacionalismo turco es un movimiento antiimperialista, porque están combatiendo a los británicos y a los franceses que los están tratando de deshacer y quitarse y quedarse con su territorio. Entonces, por eso, esta parte que dice aquí, el otomanismo murió con el triunfo del kemalismo se refiere a Mustafa Kemal Atatürk, que es como Atatürk quiere decir padre de los turcos en turco, ¿no? Y es como el que funda el nacionalismo turco, es decir, el paradigma identitario de la tribu, ¿no? O de la comunidad religiosa, los turcos, o este movimiento, porque habían turcos que no querían nacionalismo turco, ellos querían el imperio otomano, ¿no? Pero empieza a surgir también esta corriente nacionalista túrquica y pues triunfa. Y esta corriente nacionalista túrquica se llama kemalismo. Y el kemalismo que dice, quieren establecer un Estado-nación turco para los turcos basado en los ideales de Occidente, ¿no? Por ejemplo, cuando se establece Turquía, cambian el alfabeto del alifato, del árabe, lo cambian al alfabeto latino, se inspira mucho en el alfabeto alemán, el sistema jurídico se basa en el sistema jurídico italiano, muchas palabras, para no utilizar palabras árabes o persas, agarran palabras del francés. Entonces, el nacionalismo turco, por más de que es un movimiento antiimperialista, también es un movimiento colonial, bajo la lógica colonial europea, ¿me explico? Bajo el paradigma de Occidente. Es digamos, es como una derrota de Oriente ante Occidente, ¿no? ¿Sí se entiende por qué esto? ¿Sí? Bueno, entonces por eso dice que el nacionalismo turco rompió con la antigua cohesión comunitaria del Islam, que representaba el principal punto en común entre turcos. Como cambia el paradigma, y ahora, ¿qué carajos es esto del pacto nacional? Bueno, antes los turcos y los kurdos se unían entre eso, pero el pacto nacional básicamente dice que Turquía es todo aquel lugar donde la mayor parte de la población sea turca. Pero los turcos, o el nacionalismo turco, como era tan racista, como es tan racista lo de Israel, pues decían que los kurdos no existían. Entonces decían que los kurdos eran turcos incivilizados, que eran los turcos de la montaña, como en México, o supongo que en Guatemala también dicen eso, los racistas, que dicen un indio bajado del monte, ¿no? Como es este odio, esta visión racista, esta visión como supremacista de que vales más que otro ser humano, basado en estos insultos raciales. Se burlaban de la lengua que hablaban, decían, esto no es una lengua, estos son como de bárbaros, ¿no? Entonces, está basado en el racismo completamente, ¿no? Y entonces, como ellos no aceptan a los kurdos, esto es, o sea, en el pacto nacional, pues como no aceptan a los kurdos, dicen que todos los kurdos son turcos. ¿Y esto porque es importante? Miren, este es el mapa, es más, déjenme agarro agua, pero vean este mapa porque es bien interesante. Es el mapa mural de la escuela del Estado turco cuando se estaba fundando. El Estado turco se funda en 1923. Este mapa es de 1929, si no me recuerdo, y el alfabeto lo cambia, como hagan de cuenta, como 2 años después.
¿Cuáles son los pilares de esto? Este es Atatürk, es decir, lo político. Este es un militar, es decir, el monopolio de la violencia por parte del Estado, garantizado por el militar, con su bandera, su símbolo. Y esto es como una morra que se parece mucho a se llama la Marianne, ¿no? La de la justicia de Francia. Las va, se las va a mostrar. O sea, es piratería absoluta de esta muchacha, ¿no? Estoy seguro que la han visto antes. Que representa la libertad y todas estas cosas, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Es la María en versión turca pirata, ¿no? Obviamente sin enseñar las chichis porque son más conservadores. Bien vestidita como debe ser. Y entonces a lo que voy con esto es que, pues nada, esto es como el mural de la escuela. Vean este mapa, voy a hacer. Bueno, entonces este es un famosísimo mapa mural de la escuela. Ahora, ¿qué sucede cuando ahorita volvemos? Que esto es muy importante, anótenlo, Pacto Nacional, ahorita volvemos a esto. Pero ustedes dos, es que con el del Grupo del Mar, ustedes me confundo luego. Sí leyeron mi crónica, ¿no? Sí, Que La, Pi. mandaste. la que mandé hace un montón, bueno, antes de que empezara el sí, sí, no, va. Es que va a ser más fácil entonces que me entiendan con esto del alevismo, etcétera. Bueno, paréntesis, ¿no? Esto es el nacionalismo, ya entendimos de dónde surge el nacionalismo turco y ya entendimos de dónde surge el sionismo, que ambos son cuestiones de Occidente implantadas en Oriente. Ahora, 1922, el Imperio Otomano desaparece. Se funda la República de Turquía, que ahorita volveremos a ella, porque recuerden que yo más, o sea, sí, claramente lo de Palestina lo conozco bastante bien, pero mi onda es Turquía y el Kurdistán. Entonces se establecen, ¿se acuerdan de estos mapas que vimos la vez pasada, ¿no? Cuando se están dividiendo los franceses y los británicos en zonas de influencia o en zonas, el Imperio Otomano, la zona A para los franceses y la zona B, pues tristemente, por así decirlo, lo lograron, ¿no? O sea, esos malditos lo lograron de... Y entonces, ¿cómo se expresa esto? La zona A va a terminar siendo el mandato francés en Medio Oriente y se va a dividir, que es lo que hoy día conocemos como Líbano y como Siria. Pero antes, entre 1922 y 1945, eran todos estos estados. El estado de Alepo, que tenía su capital en Alepo, el estado alawí, en Latakia, que los alawitas es actualmente la élite gobernante de Siria, el Gran Líbano, que incluía partes de Siria, de lo que es de Siria, el estado de Damasco, con capital en Damasco, y el estado de Jabal Adruz. Jabal significa monte, Druz de los drusos, ¿no? Con la capital aquí en As-Suwaida. Que los drusos es un grupo rarísimo que los británicos y los franceses durante siglos literalmente los ayudaron para que se rebelaran contra las autoridades otomanas, ¿no? O sea, es un plan que les tomó 200 años y finalmente lo lograron. ¿Y qué hicieron los británicos? Entre otros, hicieron, por ejemplo, aquí está el mandato de Siria y Líbano, que es este acta francés. Los británicos hicieron dos mandatos, ¿no? El mandato británico de Palestina, que el mandato británico de Palestina se dividía en dos, o sea, era uno solo, pero se dividía en dos. Palestina, de 1920 a 1948, y el Emirato de Transjordania, de 1921 a 1946. Aquí también en Irak. Irak es un tema muy interesante porque Irak, dicen, si yo les digo Irak, ¿en qué grupo étnico piensan? Yo les digo Árabes. iraquíes. ¿Los iraquíes qué son? Sunitas. ¿Son qué? No escuché. Los, ay, no me van a decir que no. A ver, Saddam Hussein, ¿qué es? Te tenía apagado el micrófono. Bueno, Árabe. O sea, claro, pensás árabes. claro, son árabes, ¿no? Pues no, en Irak no solamente ¿Pero son viven árabes. sunitas y chiitas? Bueno, eso es una división religiosa, ¿no? Pero ambos Ok. son árabes, ¿no? En realidad, tú puedes ser suní y no ser árabe, ¿no? Por ejemplo, en Indonesia son musulmanes, no son, definitivamente no son árabes, pero son musulmanes sunitas. O en India hay mucha gente de India
que son musulmanes sunitas, ¿no? Los pakistaníes son musulmanes sunitas, ¿no? Pero no son árabes, ¿no? Los persas son musulmanes shia, ¿no? Chiitas, pero no son árabes, ¿no? Entonces no hay que confundir como esa cuestión. Los suní shia, que tal vez algún día haga otro curso para hablar respecto de esas cosas, pero no es una cuestión étnica, es una cuestión religiosa, ¿no? De interpretación del Islam, ¿no? Una intervención política del Islam, ¿no? Pero bueno, eso hay en Irak, en efecto hay suníes y shias, ambos árabes, algunos persas también, pero una de cada 3 personas en Irak es kurda. Entonces, cuando se establece Irak por parte de los británicos, que Irak viene de la raíz que significa como raza, o como es un topónimo muy violento el de Irak, se basa en el nacionalismo árabe. Entonces, este nacionalismo árabe, ¿a quién está negando? Pues a los kurdos, ¿no? Entonces, a los kurdos ya los negaron los franceses, perdón, los turcos, y también los niegan los árabes. Pero bueno, ahí todavía no se establecen como Estado-nación. Ahora, ¿por qué demonios todo el mundo quiere negar a los kurdos? Y vean este mapa. Lo que está en rojo es el Kurdistán. Lo que está en café son las reservas de petróleo. Lo que está en la línea esta negra son los oleoductos. Lo que está en azul son los ríos Tigris y Éufrates. Por el Kurdistán pasa todo el agua y pasa casi que todo el petróleo de la región. Este es el Kurdistán. Entonces, no me sorprende para nada que los turcos, el poco petróleo que querían, fíjense dónde está, pues está dentro del Kurdistán. Por eso los turcos niegan a los kurdos, porque dicen, ustedes no existen. ¿Por qué? Porque el pacto nacional que dice, el pacto nacional establecido en 1920 o 21, no me acuerdo, uno de estos 2 años, por los jóvenes turcos, dice, Turquía va a ser aquel lugar donde la mayor parte de la población sea turca. Si tú niegas a los kurdos y dices que los kurdos son turcos, basados en que antes los turcos y los kurdos eran de la misma tribu, que eso sí es cierto, pues entonces toda esta región te pertenece. Ahora, ¿por qué Turquía no tiene toda esta parte también? Porque los británicos les dijeron, aguanta. O sea, ahí hubo una negociación y los británicos se quedaron con la parte norte del Kurdistán, bueno, perdón, con esta parte sur del Kurdistán, la parte norte de Irak, por el petróleo. Las grandes ciudades petroleras de Irak son ciudades kurdas, Kirkuk, Mosul, Erbil. Si ustedes, es más, les voy a mostrar. La parte, digamos, más rica, no forzosamente la donde mejor se vive, de de, del Kurdistán, es por el petróleo. Muchísimo dinero, pero ese dinero es por el petróleo, se ve así, ¿no? Pero ¿quién controla ese dinero? ¿Se acuerdan de la familia Barzani, de las que les hablé antes? Son ellos, las élites ancestrales kurdas, algo así como la burguesía kurda, que hizo pactos con los británicos, con los árabes, son aquellos que se están enriqueciendo. Ese es el proyecto nacionalista kurdo, que el proyecto nacionalista kurdo surgió mucho después, la identidad nacional kurda surgió mucho después a la turca o al árabe, porque los europeos no la alimentaron. Y la identidad nacional kurda surge como respuesta a esta negación a su kurdishness, ¿no? Los kurdos querían ser parte de la comunidad musulmana, ¿no? Lo que agrupaba a los kurdos era justo una creencia un poco más de Oriente, ¿no? O de la comunidad religiosa, ¿no? Y no es de sorprenderse porque cuando el Imperio Otomano y el Imperio Persa combatían entre ellos, los kurdos que vivían en toda esta zona de acá eran una especie de buffer, ¿no? O sea, los kurdos al estar aquí en las montañas con sus animales, eran una especie como de Afganistán para los. Ven que Afganistán, cuando se da la Guerra Fría, los soviéticos invaden Afganistán porque ellos quieren llegar a Pakistán para tener una salida a un mar cálido, ¿no? Pero Afganistán es un buffer, porque así no hay confrontación directa con los Estados Unidos o con India, que era parte del bloque occidental. Pero ¿a quiénes financian? O sea, ¿de dónde surge Osama Bin Laden y los talibanes y estos grupos, este, comillas, terroristas? Pues los financió Estados Unidos para combatir a los soviéticos, ¿no? Un poco lo mismo sucedía aquí, ¿no? Los kurdos estaban aquí, los persas y los otomanos luego se peleaban, pero no se peleaban directamente, se peleaban aquí, ¿no? Entonces, imagínense esta región del mundo como una región en el desierto, bueno, como muy en la periferia, donde tardó en llegar el paradigma nacionalista. Entonces, pues nada, así se explican muchas de estas cosas. Entonces, como parte de la construcción del Estado-Nación turco, y esto es lo que vieron en la crónica, pues el Estado que busca, el Estado busca, este,
homogeneizar, ¿no? Busca homogeneizar todo, ¿no? Y cuando digo todo es la economía, la forma como se tiene la tierra, porque, por ejemplo, el Estado-Nación combate con los líderes tribales kurdos. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica tribal, pues ¿quién es el dueño de la tierra? Pues el jefe tribal. Dentro de la lógica del Estado, nadie puede gestionar la tierra más que el Estado. Entonces ahí hay un choque ideológico. El genocidio armenio, hablemos del genocidio armenio, que fue por ahí de 1915, 16, 17, 18. ¿Por qué se da? Surge, en realidad, es algo que se llaman los jóvenes turcos, como un movimiento antiimperialista. ¿Por qué fue contra los armenios? Porque los armenios querían, como pudimos ver en el mapa de acá, el proyecto establecía que ellos iban a tener su tajada acá, ¿no? Que iba a ser un estado títere de Occidente. Por eso los masacran, ¿no? Porque ellos vivían en esta parte de acá. Y también acá iban a tener esta tierra, ¿no? Los armenios. ¿Y quiénes los ayudan a masacrar a los armenios? Ciertas élites muy específicas de los terratenientes kurdos, ¿no? Porque ellos creen que si les ayudan a los jóvenes turcos les van a dar autonomía, pero no fue así. Dicho sea de paso, los kurdos que ayudan al genocidio armenio son kurdos suníes, porque los kurdos alevíes, de los que hablo yo en la crónica, ellos no, esas tribus no participaron en el genocidio armenio. Y son precisamente los que estamos viendo en esta foto. ¿Qué es la masacre de Dersim? Bueno, esto es pues, cuando se desintegra el Imperio Otomano, esto es el Kurdistán, ¿no? La zona que está aquí en verde. Y todas estas cosas que ustedes ven acá son rebeliones que hubo en los primeros años de la fundación del Kurdistán. Y esas rebeliones, sobre todo, eran la de Ararat, la de Dersim, la de Sheikh Said, la de Kochiri. Generalmente eran sheikhs o hadas que las propiciaban. Y entonces el Estado turco, en este afán de combatir y establecer su monopolio de la violencia, bueno, de la violencia y de todo, de la economía, etcétera, pues realiza muchas masacres, digamos, ¿no? O operaciones muy fuertes. Y la más importante fue en Dersim, aquí en 1937-1938. ¿Por qué? Ahí llevaron, tal cual llevaron, Atatürk tenía una... Ahí esta es la zona de Aleví, por cierto, lo que está en Asurado, ¿no? Aparte. Los alevíes son un grupo este, como es una mezcla entre creencias del Islam, zoroastrismo y creencias como chamánicas, digamos, de la región. Es una cosa, ellos no van a mezquitas, por ejemplo. Entonces, para el Estado turco, creó de hecho incluso una institución que se llamaba, que se llama Diyanet, que es la que se encarga de asuntos religiosos. Y aunque se supone que es un Estado laico, porque se supone que se quiere parecer a Occidente, lo que hicieron los turcos fue este, crear esta institución, Diyanet, para dictar qué si era musulmán y qué no, o cuál es la forma aceptable del Islam en Turquía. Y es la suní, en Turquía casi todos son sunitas. Y el alevismo pues, se alejaba de eso. Entonces, en esta región, la región alfurada, la región de Dersim, no solamente estaban yendo en contra de la tenencia de la tierra, ¿no? De la propiedad de la tierra, sino también su forma de expresar su religiosidad, pues no era la adecuada, entre comillas, ¿no? Y además ahí que hablaban kurdo. Entonces, las tres cosas que una Estado-nación o una nación tiene que tener, que era lo de la religión, lo de la etnia y lo de la lengua, esta región de acá no la cumplía. Pues por eso mandaron aviones y mandaron todo para masacrar a esta gente. Dicen ¿no? las crónicas de la época que los ríos se tiñeron de sangre, ¿no? A los hombres, muchos lo que hacían era como que los agarraban de su miembro, lo ataban y lo ataban a un burro. Y así hacían que, ¿no? Ya se imaginarán, ¿no? Las mujeres los escondían en cuevas y las quemaban vivas, etcétera, ¿no? Fue eso en el libro, ahora sí se los va a mostrar. Este libro, que es el de la autobiografía, el primer tomo de la autobiografía de Sakineh Jansus, que es una de las fundadoras del PKK, del Movimiento Revolucionario del Kurdistán. Ella es de Dersim. Y entonces en las primeras páginas, como de este pelo, el libro. De verdad, esto es de las mejores cosas que yo leí en toda mi vida. Y ella
en este libro habla de su formación política, ¿no? De cómo ella se forma, etcétera. Pero muchas veces cuando está hablando de su formación política, habla de los antecedentes, y ese antecedente es la masacre de la rebelión de Dersim. Dersim es una zona políticamente muy activa en Kurdistán, y por estas masacres como que siempre la memoria está viva. Pues la crónica que ustedes leyeron habla de todas estas cosas, ¿no? Este, entonces, bueno, a lo que voy con esto es cómo se da esta primera gran etapa de construcción del Estado-Nación turco, porque un Estado-Nación, como lo mismo sucedió en Palestina, cuando se está construyendo un Estado-Nación, este, es muy violento, porque tienes que erradicar todas las resistencias y tienes que imponer tu narrativa. Eso pasó en todos lados, o sea, piensa en la historia de Guatemala, piensa en la historia de México. Los primeros años del establecimiento del Estado-Nación fueron muy violentos. En México, por ejemplo, a los yaquis, a las mujeres se les esterilizaba forzadamente y a los hombres los mandaban como esclavos a las haciendas enequeneras en Yucatán, ¿no? En Guatemala, o sea, y eso se prolongó en Guatemala con la de la dictadura, ¿no? Todas las masacres que hubo contra las comunidades en las montañas. Después ya cuando surge la guerrilla contra las aldeas o los pueblos pequeños que ayudaban a la guerrilla, etcétera. Y es que yo leí un libro de un Santiago Santa Cruz, creo que se llamaba, de la guerrilla guatemalteca. Ese libro, no sé si tú lo conozcas, Majo, pero lo recomiendo un montón. En Santiago Atitlán, Atitlán o Atitlán, por el Panajachel, pues. Atitlán, cabrón. Ujú. Que él explica un poco esto, cómo ellos se estructuraban, que eso ese libro es muy bueno porque se parece un montón a lo que hicieron en el Kurdistán, las mismas estrategias de resistencia, etcétera, 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 y los mismos mecanismos de represión, ¿no? El Estado guatemalteco en ese sentido es mucho más violento que el Estado mexicano o sea, la burguesía guatemalteca es mucho más sanguinaria en ese sentido, en específico que la mexicana, ¿no? En aras de establecer una narrativa, ¿no? Del Estado-Nación guatemalteco. De hecho, si vemos Guatemala es bien interesante. Todos son blancos, ¿no? O sea, pero blancos, ni siquiera blancos, ya ni siquiera como yo, ¿no? Son blancos Deutschland a full. Y tú ves por ejemplo, con Margarita, Majo. Hablábamos, ves que ahora Guatemala ganó 2 medallas de oro, ¿no? En los Juegos Olímpicos. Le dije, o sea, la verdad es que yo tengo una especie de nacionalismo guatemalteco, o sea, como me da gusto, justo lo comentábamos, y le dije, ay, pero seguramente es una basura de ser humano. Y ella me dijo, no, yo investigué, y había una que era buena onda, y había otro que sí había sido, uno de los tabiles, así, y era blanco como la nieve, ¿no? O sea, como... Entonces, en Guatemala se ve mucho o sea, más que en México, siento yo, ¿no? Este contraste, ¿no? Entre la gente, ¿no? Obviamente Margarita es blanca, ¿no? O sea, yo también soy blanco, ¿no? Pero a lo que me refiero es ese nivel de blanquitud y no me refiero a lo físico, ¿no? Y bueno, el Estado turco, por ejemplo, que por ejemplo en América Latina tenemos muchos ejemplos que son parecidos a los del Kurdistán, donde hay un crimen que se comete. ¿A quién meten a la cárcel? Al indio que no habla español. ¿Por qué? Porque él ni sabe leer ni escribir, lo incriminas ni se va a poder defender. Y así hay mil historias de gente que estuvo 10, 20, 30, 40, 50 años en la cárcel por un crimen que no cometieron, por tener la pequeña desventaja de no hablar español, que es la lengua del Estado-Nación, la lengua oficial, ¿no? No tienen obviamente derecho a un traductor, no, o mucha gente, por ejemplo, que hablan igual, comillas, lenguas indígenas, que las metían a hospitales psiquiátricos porque pues están locos o quién sabe qué dicen, ¿no? En el Kurdistán pasó lo mismo. Turquía, en su afán de establecerse como un Estado-nación, creó también un instituto de la lengua y se inventaron una cantidad de locuras, de estupideces que no se imaginan para garantizar la idea de que son parte del Estado-Nación, o sea, o legitimar, ¿no? Su control sobre el Estado, o el territorio, el cuerpo del Estado-Nación turco. El nacionalismo turco dijo que los turcos viven en Anatolia desde hace 5.000 años, ¿no? Lo cual no es cierto, porque cualquiera que sepa, pero una pizca de historia de la región sabrá que los turcos llegaron a esta región de Asia Central, ¿no? Eran tribus seminómadas de Asia Central y se establecieron por ahí el siglo XII, XIII, XIV.
Antes de eso había muchos otros grupos, entre ellos los kurdos, ¿no? Los kurdos llevan mucho más tiempo viviendo en Anatolia que los turcos, pero ancestralmente están los hititas, los hurritas, ¿no? Un montón de pueblos. Bueno, los turcos empezaron a crear una serie de, pero de verdad, de cosas que no tienen la más mínima, el más mínimo sentido histórico, y decían que todos esos eran pueblos prototúrquicos. Y entonces, incluso ellos decían, crearon una teoría que se llama Güneş Dili Teorisi, la teoría lingüística del sol, la pueden buscar en Wikipedia, que decían que básicamente todas las lenguas del mundo descendían del prototúrquico. Así como vimos este árbol la vez pasada, de este de acá. Eh, este árbol de acá. Ajá, este acá. Bueno, ellos decían que de esta lengua de acá, el prototurquio, emanaban todas las lenguas del mundo, incluido el chino, por ejemplo. Ah, una cantidad de barbaridades, así no se imaginan. Y entonces también como justo tenían la turquidad muy frágil, ¿no? El nacionalismo muy frágil, y entonces ellos buscaron eliminar todas las palabras árabes y persas de su vocabulario, porque ellos no se iban a juntar con esos nacos, ¿no? Ellos no iban, no, ellos no son como esos sucios asiáticos inferiores. Por eso les digo, o sea, claro, el movimiento nacionalista turco es un movimiento antiimperialista, pero es tan racista como el sionismo, ¿no? Y ellos lo que buscaron fue, empezaron a decir, no, todo o sea, todas las palabras árabes y persas las buscaron sustituir con palabras del prototurco, o sea, de palabras túrquicas de hace 2000 años, qué sé yo. Obviamente no funcionó. Lo que más o menos, de hecho, sí funcionó fue importar palabras del francés. Pero no lo lograron. No lo lograron porque una de cada 4 palabras en turco viene del árabe. O sea, es imposible. Es imposible. ¿Y por qué vienen del árabe? Por estas mezclas ancestrales y del persa, porque llevaban mil años conviviendo juntos, porque los turcos eran un pueblo seminómada, nómada, que habían conceptos que ellos no tenían y cuando se sedentarizan tienen que tomar préstamos del persa y del árabe para expresar cosas, conceptos, ideas que en su lengua no tiene sentido, ¿no? Un ejemplo de esto, lo que le digo, son los días de la semana. Viernes se dice Yuma perdón, sábado se dice Yumartesi. Ertesi quiere decir siguiente, el día después de Yuma. Yuma es Yama, ¿no? El día de la oración en el Islam. Es el viernes. Entonces de ahí viene viernes y sábado. Domingo se dice Pazar, que es el día del bazar, que es una palabra, la importaron ellos del persa, ¿no? Que es Pazar también en persa, en árabe es bazar, ¿no? Y lunes es pasarte, sí, el día después del bazar, ¿no? O por ejemplo, salud, no sé, porque martes es salud, pero ese no sé el origen etimológico, sé que es del persa, pero no sé qué significa. Pero miércoles se dice charshamba y jueves se dice pershembe. Charshamba viene el número char, que es 4, y pershembe viene del número pench, que es 5. Por ejemplo, el río Punjab, en India, no sé si lo ubican, el Punjab, viene de Pench Av, 5 agua, ¿no? 5 aguas, 5 ríos, ¿no? Entonces, los días de la semana del turco vienen del persa y del árabe. Pensemos ahora en los días de los meses del año, y ahí sí tenemos meses túrquicos. Creo, ¿eh? Ahorita, a ver, Ocak, Shubat. Bueno, por ejemplo, marzo se dice Mart, que viene de Marte, que es una importación, ¿no? Nisan, Mayes, mayo, ¿no? Hazirán es persa. Temuz, creo que Temuz, si no me equivoco, es túrquico. Augustos, pues como agosto, ¿no? Elul, Ekim, eh, Casim, el día de mi cumpleaños, y Araluk. Bueno, a lo que voy con esto es con los meses mínimos si hay túrquicos, ¿por qué? Porque como ellos se regían más bajo la idea lunar, ¿no? Mínimo eso sí tiene un poco más de sentido para ellos, pero los días de la semana no. Pero por ejemplo, sí, bueno, hay un montón de palabras que el francés, ¿no? Etcétera. Entonces, intentaron sustituirlas, no lo lograron. Pero entonces, ¿qué hizo Israel? Por ejemplo, Israel creó su propia lengua para fundar su nación, porque los judíos europeos
hablaban yiddish y el yiddish es una lengua indoeuropea. Entonces, para ellos, mantener su ficción de que son un pueblo semita, que los judíos de Israel, menos los nativos de ahí, que llevan 3 generaciones, no tienen una pizca de semitas, ellos son europeos blancos colonizadores, pero para mantener su ficción, crearon una lengua, crearon su propia lengua de Estado, que es la lengua que hoy día hablan en Israel, ¿no? Una lengua, si me preguntan, en realidad muy bonita, ¿no? Pero pues surge pues de esto, de este proyecto colonial. Y por eso, personajes como Netanyahu o otros más que migraron, porque ellos son migrantes, ¿no? Europeos en Palestina, se cambiaron sus nombres originales por nombres semitas para tener una fachada, ¿no? Para decir, no, nosotros somos semitas. ¿Cuál? O sea, son los rateros en todos los aspectos, ¿no? O sea, rateros de identidades, ¿no? Son la peor calaña de ser humano que puede existir. Y en Turquía hicieron un poco lo mismo, intentaron hacer un poco lo mismo, ¿no? O sea, pero bueno. Entonces, lengua, religión, etnia, ¿no? En eso se basa la nación, el nacionalismo y el Estado-nación. Entonces, esto no solamente pasó en Turquía, estas masacres contra los kurdos no solamente pasaron en Turquía, que por cierto, todo esto que está en gris acá son principales ataques contra comunidades kurdas y o alevíes, ¿no? Recuerden, no solamente contra la etnia kurda, también contra cualquier expresión religiosa que no se acomode, ¿no? Desde 1978. Todas estas son masacres de grupos nacionalistas turcos, ¿no? Supremacistas turcos contra kurdos o alevíes, ¿no? Y en 1978, pero eso lo vamos a ver después cuando veamos los movimientos revolucionarios, surge el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Eso lo vamos a ver después. En Siria y en Irak, ¿qué es? En Siria, ¿cómo se llama Siria hoy día? Se llama República Árabe Unida. Perdón, República Árabe Siria, ¿no? La República Árabe Unida fue un proyecto de Nasser panarabista en la cual Siria y Egipto se fusionaron, ¿no? Pero la República Árabe Siria, pues nada, en el nombre dice que es para los árabes, ¿no? En la bandera de Irak, por ejemplo, dice Allahu Akbar, ¿no? Lo dice en árabe. Esas cosas importan mucho, ¿no? Para el nacionalismo árabe, los kurdos son, ok, tal vez existen, pero son de segunda o son de tercera. En Siria llegó al punto de que eran considerados como, no, ustedes vienen de Turquía, ustedes son migrantes. Entonces no les daban no tienen pasaporte, ellos son apátridas, ¿no? Ellos no tienen nacionalidad en ningún país porque no son ni sirios ni turcos. Yo tenía un camarada que conocí en Turquía que se llamaba Hussein, que era de Kobane, este pueblo que era invadido por el Estado Islámico, ¿no? Y él huyó de ahí. Llegó a Turquía, él no tiene papeles, él no es nadie, o sea, entiendan esto, él no puede ir a ningún lado porque no tiene pasaporte y porque ningún Estado-nación le va a dar pasaporte, porque para Turquía él es un refugiado, que sí lo es, y para Siria él es alguien que proviene de refugiados que vienen de Turquía. Entonces, si tú no tienes un documento de identidad, ¿no? Como tal, como que volvemos a esto, ¿no? Como el origen de toda soberanía reside esencialmente de la nación. Ningún órgano, ningún individuo pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. Si tú eres kurdo y nadie reconoce tu nación, entonces el mundo no te reconoce, entonces no existes, entonces no tienes derechos, entonces te pueden hacer lo que se te espera la regalada gana, a menos de que renuncies a tu nacionalidad, ¿no? A tu ser kurdo, más bien. Pero no es tan fácil renunciar a eso, te tienes que asimilar, y para asimilarte te van a humillar toda tu vida, ¿no? Entonces, pues nada, eso pasaba en Siria también. Y por ejemplo, en 1960 hubo un incendio muy famoso donde murieron un montón de personas. En Siria los kurdos no tienen derecho, por ejemplo, a llamar a la gente, a sus hijos, con nombres kurdos. En Turquía tampoco. En Turquía estuvo prohibido durante décadas hablar kurdo, ¿no? Si hablabas kurdo, te mataban, ¿no? Te podían matar, ¿no? En Irak es muy parecido, pero sin embargo, este es un ataque químico que hizo Saddam Hussein en 1988 en un lugar que se llama Halabja, en el Kurdistán iraquí. Pero bueno, vamos a entender ahora mejor el Kurdistán. El Kurdistán es esto que está en amarillo. Y como pueden ver, está dividido en 4 estados-nación distintos. Antes solamente estaba dividido entre el Imperio Otomano y el Imperio Persa. Pero con pues, lo que sucedió, quedó fragmentado en 3. La parte siria, la parte turca, la parte iraquí y la parte iraní. Que en kurdo se llaman Bakur, que es norte, Rojava, de Roj, que es la luz del sol, digamos, es el oeste. Rojhilat, tenemos de nuevo esta palabra Roj, perdón, que es del este. Y el Bashur, que es el sur.
así se estructura el Kurdistán. En cada uno de estos estados-nación se les negó su identidad. En Irán no tanto, porque en Irán, aunque en Irán también se les negó, pero en Irán fueron un poquito menos agresivos. ¿Por qué? Porque como vimos la vez pasada, el persa y el kurdo son tan próximos entre sí como el español y el italiano. Entonces, no hay tanto problema. Pero el turco, vimos que es de las lenguas orolaltaicas túrquicas, no tiene nada que ver con el kurdo y el árabe tampoco, ¿no? Entonces, en estos lugares se les negó su identidad. En 1900, bueno, surge este periodo donde se dan estas grandes rebeliones, ¿no? La de Dersim, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, estas grandes rebeliones, lo que terminó sucediendo con ellas fue que cuando se da esto, la de Dersim, como que hay una especie de bajón en el cual el movimiento kurdo se vuelve a estructurar, ¿no? Y este bajón empiezan también a surgir las primeras propuestas de nacionalismo kurdo. Si quieren saber, de hecho, más al respecto, ven que les mandé mi tesis, etcétera, eso lo explico con mucho más a detalle, ¿no? Como los primeros, pues, por ejemplo, el kurdo no se escribía, los primeros intentos de establecer un sistema de escritura para el kurdo homogéneo, ¿no? Que el kurdo se puede escribir tanto en alfabeto árabe, en el alfabeto, como en el alfabeto latino. En Turquía se escribe con el alfabeto latino, en Siria y en Irak se escribe con el alfabeto árabe, ¿no? Las diferentes variables, ¿no? La que se habla en Turquía son el Zazaki y el Kurmanji, y las que se hablan en Rojava, en Bashur, en Roshilat, generalmente son el Gorani y el Sorani, ¿no? Se escriben en alfabeto árabe, ¿no? Bueno, surgen estos primeros movimientos o protonacionalismos, y ahí es cuando surgen las familias, sobre todo las que les dije, Barzani y Talabani, que eran descendientes de grandes sheikhs y agas. Agas, recuerden esta palabra, Aghas, que son los grandes terratenientes. Les anoto aquí para que lo tengan, ¿no? Los agas y los sheikhs. Hay un restaurante en la Ciudad de México que se llama Sheikh, viene de ahí, ¿no? Que son los agas, los grandes terratenientes, y los sheikhs, que son los jefes sabios religiosos. Entonces, pues, los Barzani y los Talabani vienen de acá, de estas grandes familias, ¿no? Y al venir de acá, pues lo que termina sucediendo es que fomentan sus propios movimientos nacionalistas y eventualmente por ahí de los años 70, después de varias luchas armadas, y ellos sí, y aquí es donde hay que hacer la primera distinción de no todos los kurdos son iguales, y como no todos los mexicanos son iguales, no todos los altebos somos iguales, ¿cómo se llama? Eh, la facción nacionalista kurda establecen sus propios movimientos armados, y en la parte del norte de Irak, con apoyo del Reino Unido, también en cierto momento de Israel, esto es muy importante, logran su autonomía, logran el gobierno regional autónomo del Kurdistán en esta parte. Y es por ello que también fueron financiados en algún momento por Irán. Por eso geopolíticamente eso es muy complicado, ¿no? Porque dicen, no, Israel e Irán enemigos a muerte. Y sí, claro que lo son. Pero Israel e Irán, por cuestiones geopolíticas, en algún momento financiaron al mismo movimiento. Por ejemplo, Irán ha financiado movimientos religiosos en Turquía, de kurdos también, ¿no? Como cada uno tiene sus intereses en la región. Y lo que terminó sucediendo acá en esta región fue que cuando se da la revolución islámica en 1979, que tumban al Shah de Irán, ¿no? En ese aspecto les recomiendo mucho que lean a Kapuczynski, el libro del Shah. Eh, son como crónicas, por eso escribí el libro. O sea, Kapuczynski es mi ídolo, digamos, ¿no? Es mi gran inspiración, y el libro del Shah es una de ellas. Él cuenta que, bueno, más que él cuenta, la revolución islámica, pues al principio surge no sé si vieron algunas Persepolis, la película o el cómic. Pues ya conocen, ¿no? Justo la morrilla de la película o del cómic es una morra que de hecho ahorita vive en Francia, la Marjane Satrapi, y ella, pues obviamente no es de ideología islamista, ella, ¿no? Ella quería la apertura, o sea, quería acabar con el Shah de Irán, porque el Shah de Irán no era más que un maldito lacayo de los británicos. Todo el petróleo, toda la riqueza de Irán, que no es poca, se lo llevaban los británicos y él se enriquecía.
Y entonces surge este movimiento para tumbar al Shah de Irán y surgen frentes, lo mismo que en Argelia. Y esos frentes, el frente es una estrategia política que puede ser efectiva para tumbar a alguien, pero es pésima porque después, ¿qué pasa? Los grupos más poderosos del frente se quedan con el poder. Entonces no tienen, un frente no tiene nada de revolucionario, nada de revolucionario. ¿Por qué? Porque las corrientes revolucionarias van a ser absorbidas, van a ser después eliminadas, ¿no? Y entonces así es como la revolución islámica, que era las corrientes, alguna de las corrientes islámicas que llegan al poder. Y pues eso naturalmente no es lo que quería gran parte de la sociedad iraní. Yo tengo una muy, muy buena amiga mía, a la que quiero mucho, que su familia en Canadá, y ellos se tuvieron que ir después de la revolución islámica. Ellos obviamente estaban en contra del Shah, pero ellos eran comunistas, ¿no? Entonces ahora viven exiliados en Canadá. Ellos obviamente no quieren el regreso de la familia del Shah en Irán, ¿no? Ellos quieren otra cosa. Que por cierto, en Irán estaba el partido Tudeh, que era uno de los partidos comunistas con más miembros en todo el mundo, ¿no? En Irán habían muchas cosas. Por eso también esta narrativa, no, puro salvaje, que bueno, si eres anticomunista, pues sí consideras que son salvajes, ¿no? Pero esta narrativa, no, en Medio Oriente solamente islamistas, no es cierto. Más bien, pues todas las otras corrientes han sido eliminadas progresivamente por las burguesías nacionales en Irán, en Palestina, etcétera. Porque ni Hamas ni nada de eso pues, son los únicos. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Bueno, entonces, cuando se da la guerra entre 1980 y 1988 entre Irán e Irak, que Saddam Hussein en ese entonces era aliado de Occidente, Saddam Hussein no es ninguna víctima. Saddam Hussein era un aliado, un lacayo de Occidente. Su gran error fue atacar Kuwait para quedarse con el petróleo. Que recuerden, Kuwait es una creación de los británicos por estos favorcitos que les hicieron cuando el Imperio Otomano, ¿no? Entonces Saddam Hussein se metió con alguien que no se tenía que meter y por eso lo terminaron la guerra del Golfo y después la invasión de Estados Unidos en Irak, pero en un momento era un gran aliado de Occidente, ¿no? Y se da esta guerra entre 1980 y 1988 y los kurdos en ese momento muchos eran como trabajaban un poco para Irán y por eso se da un ataque químico en Halabja en 1988, que fue una masacre contra los kurdos con armas químicas. Saddam Hussein sí tenía armas químicas. Contexto sobre el nacionalismo árabe antes de pasar a hablar del sionismo. El nacionalismo árabe es una creación de los británicos, ¿no? O sea, no sé si una creación propiamente dicha, porque antes, insisto, hasta la fecha, lo importante para muchos no es que seas árabe, sino que seas musulmán, ¿no? Pero dentro de esta creación, después eventualmente se dan diferentes bifurcaciones y las invito a que se fijen mucho en las banderas de los países. Si se fijan, por ejemplo, la bandera de Irak, ¿no? Que son el rojo, el blanco y el negro. La bandera de Siria, adivinen, no sé si se las saben de memoria, pero ¿qué colores tiene? Exactamente los mismos. La bandera de Egipto, ¿qué colores tiene? Exactamente los mismos. Que dicho sea de paso, esta bandera del Ejército Libre Sirio que yo he visto mil veces que luego la ponen en eventos que revolución. Esta es la bandera que usaban los franceses, por el amor de Dios, esta es una bandera colonial, ¿no? O sea, el Ejército Libre Sirio estaba lleno de mercenarios pagados por Occidente, ¿no? No solamente, pero las banderas dicen muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Entonces, la bandera, por ejemplo, la de Yemen también tiene los mismos colores. ¿Y es por qué? Porque seguían la ideología del nacerismo, una ideología del partido Baath también, ¿no? El panarabismo, el nacionalismo árabe. El nacionalismo árabe no, o sea, sí se basa mucho en la idea de la nación. Es que tú eres árabe, entonces no importa si tú eres musulmán o cristiano o lo que sea, te acepta como eres, siempre y cuando seas árabe, ¿no? Que el nacionalismo árabe fue lo que propició la República Árabe Unida, que fue un experimento en Egipto y en Siria de fusionar a los dos países. Y pues ahí es donde a los kurdos les fue como en feria, y a los armenios, y a todas las minorías les fue como en feria porque no eran árabes, entonces perdieron muchos derechos. Pero bueno, tuvo ciertas ventajas como cierta repartición de tierras, etcétera, no para los árabes, obviamente. Pero ahora fíjense los colores de las banderas, primero, por ejemplo, de Kuwait, incorpora el verde, ¿no? Fíjense la de Jordania, incorpora también el verde, ¿no? Y este verde, no siempre, pero muchas veces, incluso veamos la de Palestina, muchas veces, espérense, la mitad de Estados Unidos.
también tiene el verde, implica la cuestión del Islam, ¿no? No siempre, pero muchas veces sí. La de Palestina también tiene el verde. En la de Palestina creo que el verde no tiene que ver con eso, ¿no? Pero en los otros países sí. Fíjense, por ejemplo, la de Arabia Saudita, cómo es, los países árabes, ¿no? Entonces, estas cosas, estas banderas nos están diciendo cosas, nos están diciendo de qué es importante. Y, por ejemplo, en el contexto del Medio Oriente y del mundo árabe, Egipto, más bien más que del mundo árabe, del Medio Oriente, Egipto es un polo, Irán es otro polo y Arabia es otro polo. Y entre los tres, digamos, no se llevan bien, ¿no? Porque son tres ideologías distintas de países musulmanes, ¿no? Que Irán es un país persa, mayoritariamente, kurdo también, con otras minorías, ¿no? Entonces, como ya entendimos más o menos que también entre árabes no son lo mismo, ¿no? Ahora, hablemos un poco, ya para acabar esta sesión, del sionismo, ¿no? Como acabamos un poco con eso. La Declaración Balfour de 1917. Es una declaración donde básicamente lo que dicen los británicos, este tal Balfour, es que son aliados del proyecto sionista, ¿no? En 1917. El proyecto sionista es más viejo, ¿no? Pero este tal Balfour dice que, pues nada, ¿no? Su Majestad, el establecimiento en Palestina, y nótese cómo dicen Palestina, ¿eh? No, ni siquiera ellos dicen Israel, Palestina, de una casa nacional para el pueblo judío, y que vamos a utilizar todos los medios para facilitar que se consiga este objetivo, ¿no? Ahí si quieren, pues, ven la grabación, y para si la quieren leer entera, ¿no? Pero esta es una declaración muy importante porque aquí es tal cual ya la alianza entre el sionismo y el proyecto colonial británico en Medio Oriente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen intereses coloniales en el Levante, que es esta parte de Siria, Líbano, Palestina, y el canal de Suez, porque en el canal de Suez pues, por ahí pasan todas las mercancías. O sea, sí, bueno, después les mando un documental que les recomiendo mucho de cuando Nasser, justo con este movimiento pan-arabista, nacionalista el canal de Suez, ¿no? Y bueno, y entonces buscan crear un protoestado israelí, ¿no? O el antecedente del Estado de Israel actual, se llama Yishuv. ¿Cómo lo hicieron? Fíjense en esto, ¿no? De nuevo los mapas, ¿no? Esta cuestión del geocuerpo. Para ellos, el gran Israel, Eretz Israel, la tierra de Israel, pues era todo esto. Y fíjense en esto, los colores, el azul, ¿no? Del judaísmo, ¿no? Después, ¿qué otro símbolo tenemos? Las armas. O sea, no iban a conseguir. Luego dicen los israelíes, no, es que no había nadie ahí. Si no había nadie, ¿para qué ocupas armas? ¿No? O sea, evidentemente es un proyecto para asesinar a todo aquel que no sea judío ahí, ¿no? Y eso se ve muchísimo en los mapas. Y fíjense cómo era el gran Israel y por qué era el gran Israel que incluía esto, porque era el mandato británico de Palestina. El tema, el pequeño detalle, y ahí tuvieron que negociar los sionistas, es que Jordania, lo que conocemos como Jordania, está liderado por los hachemitas, son los descendientes directos del profeta Muhammad, pero no es por eso, es simple y llanamente porque ellos ayudaron a los británicos a acabar con el Imperio Otomano. Entonces a Jordania la dejaron en paz, pero Palestina no corrió con la misma suerte. Por eso es en Palestina, no en Transjordania, no, o sea, si fuera por los sionistas, ellos se hubieran ido hasta todos lados, pero los británicos les dijeron, aguanta, ¿no? Poco te pasa. Entonces, fíjense de nuevo. Aquí dice, vota por el Partido Religioso Sionista. Y aquí dice, la nueva generación de Israel, su misión y su función. Caracterizan Palestina como si fuera una región árida, donde ellos tienen estos kibbutz y con estos barquitos colonizan esta parte. Este póster es de 1949. Así se empieza a construir Israel. Colonialismo, armas, masacres. Estas masacres, ¿quiénes las hacían? Bueno, aquí también, por ejemplo, ahorita vemos quiénes las hacían, ¿no? Pero como desde Occidente validan a Israel, ¿no? Air France con Israel y ponen esto como si no existiera, ¿no? Y ya, esto es la construcción de un cuerpo, ¿no? Como vengan todos acá y ya aquí ya no está, fíjense, aquí está árido y aquí de repente ya no está árido, ya está verdecito, ¿no? Este es un poquito más viejo, pero turismo en Palestina, vengan a ver Eretz Israel. Y esto es bien interesante, es lo que hablamos. Todavía se habla de esto como algo religioso, no como algo, o sea, es lo que vimos en esta cita que les puse acá, ¿no? Lo del préstamo, ¿no?
el sionismo colonizador tomó prestado el término de la tradición rabínica, o sea, Israel, en parte para desplazar el término de Palestina, ¿no? Que no estaba generalizado en toda Europa. Y es esto es súper interesante, ¿no? Porque aquí incluso le siguen llamando turismo en Palestina y vengan a ver Israel como esta cuestión religiosa. Todavía no se termina de consolidar la idea de Israel como Estado-nación. Y bueno, así fue la colonización en Palestina, ¿no? A finales del siglo XIX, en 1946, ¿cuál era la tierra propiedad de judíos árabes? Insisto, muy importante, sí eran judíos, pero eran árabes. Y como vimos la vez pasada, eran el 4% de la población, solamente. Pues aquí tenían sus tierras y vivían en paz. De hecho, cuando llegan los primeros colonos israelíes, perdón, sí, judíos, a colonizar Palestina, muchos de ellos venían legítimamente huyendo de una guerra horrible, pues, ¿no? Entonces muchos palestinos los ayudaron a establecerse, ¿no? O sea, no hubo un rechazo, ¿no? No es como que, ay, no, no es como la pintan de no. El rechazo vino a partir del plan de partición de 1947 de la ONU, donde la ONU todo esto se lo da al Estado judío, o se lo pretende dar al Estado judío, y todo esto solamente para los árabes, que, pues como pueden ver, no es muy justo que digamos. ¿Por qué? Porque esta forma de colonizar Palestina no se dio pues, de forma amistosa, sino por medio de, voy a mostrarles esto, por medio de estos grupos como Haganá. Este es un póster de Haganá en 1949. Son como grupos paramilitares sionistas. Ellos eran los que asesinaban a las personas, ¿no? Y justo aquí, en la traducción de este texto dice esto, ¿no? Mientras el peligro de la guerra en el mundo no haya parado, y mientras las naciones, as long as nations como levanten sus espadas contra las otras, es nuestra responsabilidad garantizar paz en el país por medio del poder del arma israelí, ¿no? Y eso suena muy bien en abstracto, ¿no? O sea, sí, mientras las naciones se maten entre ellas, nosotros tenemos derecho a defendernos, nadie va a juzgar eso está bastante bien. El problema es que estos patrullas paramilitares de Haganah fueron los que colonizaron estas tierras, los que llegaron, y a la gente que vivía en todas estas ciudades, en Tel Aviv, en todas estas ciudades donde vivían los palestinos, les quitaron sus casas, ¿no? Y entonces después se defendieron, y ahí es donde se establece esta narrativa que todos conocemos del Estado de Israel haciéndose la víctima. No, nos están atacando, pues sí, pero es porque ustedes quitaron todo, ¿no? Aquí vemos en este mapa más en concreto, como en el plan de partición de 1947, el 5% de las tierras son controladas por los judíos europeos. Y ya posteriormente, bueno, esto es muy importante, ¿no? No confundir sionismo, que es el proyecto, pero creo que esto ustedes lo tienen muy claro, con judaísmo, que es la religión. Y bueno, la Nakba, que es este proceso en 1948, entre 300.000 y 800.000 palestinos fueron expulsados de sus casas por la fuerza, por los sionistas israelíes, por estas patrullas como Haganah. Se convierte en una multitud errante que o se muere o se ve en campos de refugiados, que hasta hoy se mantiene. Hay 5 millones de refugiados palestinos en todo el mundo árabe y en Europa, etcétera, sobre todo en Líbano. Por eso Israel ataca el Líbano, ¿no? Porque ahí también se han establecido los palestinos, ¿no? En campos de refugiados, etcétera. Y pues nada, ¿no? O sea, se da esto, ¿no? Nada más como referencia ven este mapa de la composición étnico-religiosa del Líbano en 1935, que el Líbano es otro proyecto colonial europeo, porque ¿quiénes son los que dominan el Estado libanés? Son los maronitas, son los cristianos, son los que, o sea, los emparentados con los migrantes libaneses que llegaron a América Latina y que son multimillonarios como Carlos Slim, como los Curi, todos estos pedófilos, ¿no? Son cristianos árabes maronitas, pues ese es el tipo de, de cristianismo, ¿no? Es el cristianismo maronita. Con esto no me estoy metiendo con los maronitas, a lo que voy es que de dónde vienen, son parte de esta élite que estaba emparentada con los franceses, ¿me explico? O sea, es el mismo proyecto colonial europeo que lleva siglos, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los maronitas en todo el Líbano? Son todos estos, ¿no? Son todos los que están en rojo. Pero el resto, por ejemplo, el amarillo son los musulmanes chiitas, en verde son los musulmanes chiíes, digo, perdón, suníes. En este azulito son los drusos. En otros colores son como minorías cristianas armenias, etcétera. Esto es en 1935 y esto es en 2010. Hubo un cambio, ¿no? Hubo un cambio se redujo, ¿no? Se redujo el territorio de los cristianos. ¿Por qué? Por
producto de estos proyectos de acabar con el Imperio Otomano y implantar, pues también hubo movimientos de resistencia que acabaron con los cristianos, ¿no? O que expulsaron a los cristianos, ¿no? Entonces, obviamente no todos los maronitas que viven aquí en México o en Guatemala son de la burguesía, ¿no? Pero el Club Libanés de México está lleno de gente multimillonaria, ¿no? Y son de familias muy poderosas cristianas de Líbano, que son los que hasta la fecha detentan el poder político en Líbano, ¿no? Por eso Líbano es un caso muy particular. Lo que está haciendo Israel ahorita bombardeando Beirut y eso es, pues en teoría contra Hezbollah, pero no están bombardeando los barrios cristianos, se los aseguro, ¿no? De hecho, los falangistas cristianos maronitas, que es una corriente política muy en particular que hubo, ellos junto con el ejército israelí masacraron palestinos en la masacre de Sabra y Shatila en 1982. Les recomiendo que busquen al respecto, ¿no? O sea, son fascistas, ¿no? La ideología de los falangistas es supremacismo cristiano, blanco, europeo, y ellos son aliados del Estado de Israel, ¿no? Entonces no es como que estén bombardeando Beirut al azar los israelíes, están bombardeando los barrios musulmanes, ¿no? Bueno, cuando les quitan sus tierras a estos palestinos, el Estado de Israel primero les dice, ay, bueno, si no regresaron a sus casas, si regresaban a sus casas los mataban, entonces obviamente los palestinos no pueden regresar a sus casas, como no regresaron, hicieron una ley en 1950 de confiscación de las propiedades palestinas, ¿no? No tienen derecho al retorno. El 80% de los palestinos dentro de la línea verde, es decir, dentro de la zona que ocupó Israel, fueron expulsados. El otro 20% está bajo leyes marciales. Es decir, los palestinos que viven dentro del Estado de Israel, por ejemplo, no tienen derecho a la movilidad, tienen permisos especiales. Por ejemplo, los palestinos no pueden transitar de noche en Jerusalén, ¿no? Son este 20%. Y el otro 80% simple y llanamente fue expulsado. Y nada más ya para acabar justo con esta parte, la Naxa, que es en 1967 por este movimiento panarabista, del cual de verdad les recomiendo un documental que les voy a tratar de mandar, que no se me olvide. Hubo una guerra contra Israel, la guerra de los 6 días. Israel la termina ganando y se anexan todo esto acá, todo esto acá, y los altos del Golán, que es una zona donde hay muchísima agua, en Siria, ¿no? Esta región está ocupada hasta la fecha, ¿no? Por colonos israelíes. Y así es como llegamos a esto, ¿no? O sea, pasamos de esto era entre 1949 y 1967, y después de la guerra de los 6 días, más bien, esto fue más bien, así era Israel, y en 1967 con la guerra de los 6 días se anexan toda esta parte, y poco a poco con sus proyectos de colonos fueron avanzando sobre Cisjordania. Esta es la línea verde, ¿no? Y así es como llegamos a lo de hasta hoy. Y la próxima, esta es la sesión, la segunda sesión es la sesión deprimente donde vemos nacionalismos, muerte, destrucción, todo eso, pero la tercera sesión es sobre los movimientos de resistencia, ¿no? Las alternativas, ¿no? Obviamente no se quedaron con los ojos, con los brazos cruzados. Pero bueno, ¿alguna duda al momento, algo por el estilo? ¿No? ¿Todo bien? ¿Les gustó? Sí, qué bueno. Sí, o sea, bueno, más bien como que siento que necesito procesar y acomodar como toda la información, o sea, bueno, la información, pero sí, súper mega interesante. Y bueno, sí, quiero ver las grabaciones. Sí, sí, esta la voy a subir y como está grabado, todo en orden. Sí, sí, sí. No, sí les recomiendo que las vuelvan mínimo a escuchar de fondo y es como, porque sí son muchas cosas, ¿no? Al principio empecé con lo teórico para entender la base y ya después nos metimos un poco más en materia. Pero bueno, pues sí, hay más. Esto, bueno, acabo con un comercial, ya saben, 300 pesos ahora, pero si compran y topónimos les hago descuento y cualquier libro del que les manda, pues se los puedo hacer, las playeras que ya conocen y creo que ese es todo el anuncio por si quieren apoyar este bonito proyecto llamado Sebastián Strum. Pero bueno, hago envíos a Guatemala, entonces todo bien. Ay, qué Bueno, fuerte. pues nos vemos la próxima semana y lo que les dije de documentales, etcétera, me dicen y se los mando y así. Va. Gracias. Sí, buenísimo. Bien. Pauso esto. Pauso